Quantifasi, Versatile Mage. Capítulo 496. Llega la emperatriz del Valle Ardiente, tercera parte. Meteorito. Corre, un meteorito está cayendo. No puedo encender el motor de mi auto, está en llamas. Las luces en la fábrica se han ido, rápido, cualquiera, ve y apaga el interruptor principal, toda la ciudad de Lego estaba en un desastre total. Las personas que trabajaban horas extras en la fábrica no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Solo sintieron un parpadeo antes de que se apagaran todas las luces. La maquinaria que se encendió a través de la combustión se rompió, incluidos los automóviles en las carreteras. A medida que el meteorito en el cielo se acercaba al suelo, la combustión espontánea de la maquinaria que se encendía con fuego mágico estaba encendida, había muchas fábricas en el área, así que había muchos artículos inflamables alrededor del lugar. Muchas fábricas estaban en llamas, disparando alarmas penetrantes. Los trabajadores se escaparon en pánico, sin preocuparse por la infraestructura en las fábricas. El fuego no se propagó rápidamente, por lo que les dio tiempo suficiente para escapar. Sin embargo, aquellos que lograron salir corriendo a la intemperie inmediatamente vieron una enorme bola de fuego, como si el sol cayera hacia ellos, incendiando todo el cielo. Los trabajadores no tenían idea de dónde podrían correr, y se quedaron estupefactos en su lugar. Afortunadamente, el meteorito solo pasaba por el cielo sobre la ciudad de Lego. De lo contrario, la ciudad se habría convertido en un océano de llamas, como el infierno en la tierra. ¡Oh, mamá! Zhao Manyan levantó la cabeza y miró al cielo con incredulidad. El cielo nocturno estaba ahora brillantemente iluminado, la colina teñida de rojo ardiente por la luz del fuego. El grupo estaba discutiendo lo imposible que era para la hechicera ardiente aparecer en la ciudad cuando descubrieron el perfil de una mujer parada sobre el meteorito. Estaba parada sobre el meteorito que anunciaba una gran calamidad, deslizándose por el cielo nocturno. ¿Zona segura? ¿Fortalezas? Cuando la emperatriz del Valle Ardiente se enfureció, las defensas humanas no eran más que meras decoraciones. El meteorito descendente sirvió como una advertencia descarada a los humanos que se atrevieron a tocar su escala inversa. El meteorito se estrelló contra la colina e instantáneamente arrasó con la mitad al suelo. La villa estaba protegida por una barrera. El meteorito se reduciría a la mitad por la barrera azul agua. Como tal, la hechicera ardiente simplemente apuntó el meteorito a la colina en lugar de, la gente en la villa estaba completamente desanimada. Simplemente se quedaron allí y observaron cómo las áreas fuera de la barrera se convertían en cenizas, desapareciendo por completo del mundo. Todavía había bastantes magos patrullando en la otra mitad de la colina. Probablemente se habían evaporado junto con él. No tuvieron la oportunidad de gritar pidiendo ayuda, ni siquiera de tiempo para averiguar qué estaba pasando. En la piscina de la villa, Mo Fan, Zhang Xiaou, Ling Ling, Xingxia, Chenyi, Zhao Manyan, Mu Xiu y Mu Tingle se convirtieron en estatuas, sin creer lo que había sucedido fuera de la barrera. La mitad de la colina había desaparecido, así de simple. Si el meteorito apuntara a la villa, ¿podría la pequeña barrera detenerla? ¿Estarían vivas las personas en la villa ahora? Una tierra quemada y algunas llamas restantes reemplazaron las densas plantas que existían solo un segundo antes. Una espesa presencia de destrucción y muerte se extendió en dirección a la barrera. Mientras la gente contemplaba esta asombrosa vista del infierno, la emperatriz del Valle Ardiente flotaba en el cielo sobre la villa aparentemente bien defendida. Sus ojos ardían en llamas, pero emitían una mirada fría a todo lo que la rodeaba. Ella había aparecido, cuando todos asumían que no podía viajar a través de la mitad de China para llegar a las regiones más orientales. Ella había perseguido al grupo como una pesadilla, y usó su poder totalmente destructivo para producir una escena tan sorprendente. Su ira les estaba diciendo a los humanos que alguien estaba a punto de pagar un gran precio por los pecados que habían cometido. La hechicera ardiente lanzó un grito desgarrador. Su mirada estaba fija en donde estaban Mo Fan y los demás. Ella dio un paso adelante, trayendo una ola de calor con ella. Chenyi cayó al suelo con miedo por lo que había presenciado, su propia alma temblorosa. Ella fue la que llevó a la espiga de Grimsteel a la espalda de la hechicera ardiente. Ella había venido para vengarse, debía estar aquí para vengarse. La hechicera ardiente flotaba fuera de la barrera.
Sus ojos se entrecerraron cuando extendió la mano y se dirigió hacia la tripulación de Mo-Fan, cuando todos asumieron que simplemente asesinaría a Chen-Yi a pesar de estar fuera de la barrera. Xingxia, que estaba sentada al lado de Mo-Fan, fue agarrada por una fuerza especial, que arrastró su frágil cuerpo al aire. Xingxia. Mo-Fan se sorprendió. Inmediatamente activó la tabi de sangre y la echó fuera de la barrera de manera simple. Xingxia parecía ser arrastrada por alguna fuerza. Su cuerpo cruzó rápidamente la barrera acuosa, volando hacia la hechicera ardiente. Mo-Fan la persiguió con locura, quien encendió una ráfaga de ardiente llama en su mano. Se convirtió en un puño ardiente emergente, disparando a la hechicera ardiente. La hechicera ardiente se quedó en el aire. Lanzó una mirada fría a Mo-Fan, y vio fácilmente que el puño ardiente se acercaba a ella. Agitó su mano sin expresión, anulando fácilmente el puño ardiente de Mo-Fan con un poder desconocido. Mo-Fan se quedó sin habla. ¿Qué tan estúpido era él, pensando que podía dañar a la hechicera del Valle Ardiente con su elemento de fuego? Estaba a punto de lanzar su hechizo de relámpago cuando escuchó a Xingxia comunicarse con ella usando su elemento psíquico. Hermano Mo-Fan, ella no está tratando de hacerme daño. Mo-Fan no se rindió. Utilizó la sombra que huye y el tabi de sangre al mismo tiempo, y rápidamente saltó sobre un árbol de pino que aún estaba ileso. De pie en lo alto del pino, Mo-Fan todavía estaba lejos de la hechicera ardiente que flotaba en el aire. Miró hacia arriba a la hechicera ardiente y la Xingxia capturada. Déjala ir, ella no tiene nada que ver con esto. Espetó Mo-Fan furiosamente. La sangre de Mo-Fan comenzó a hervir en medio de su rabieta. No se dio cuenta de que mientras estaba rugiendo ante la hechicera ardiente, los dientes de su mandíbula superior se alargaban. Su cabello negro también estaba creciendo en longitud, y lentamente se estaba volviendo blanco bajo la iluminación del fuego. No la lastimaré. Solo quiero recuperar mis pertenencias. La hechicera ardiente estaba allí como un emperador imperioso. Ella no habló, pero Mo-Fan pudo escuchar su voz. Miró a Xingxia y se dio cuenta de que tenía la boca abierta y hablaba con una voz que no le pertenecía. Ella es una maga psíquica, hablará en mi nombre, dijo la hechicera ardiente, con la voz saliendo de la boca de Xingxia. Capítulo 497. Formación de hielo de sellado de demonios. Varios magos aparecieron repentinamente sobre el tejado rojo anaranjado de la mansión, formando filas como si se hubieran preparado durante mucho tiempo para la batalla que se avecinaba. Sin embargo, cuando los guardias vieron la mitad de la colina arrasada hasta el suelo, sus ojos aún mostraban miedo. A pesar de todas las batallas que habían peleado en sus vidas, nunca habían visto una criatura con un poder tan destructivo. El capitán de los guardias, Aiyan, ya tenía una armadura negra. La armadura mágica estaba hecha de la sustancia producida a partir de lava enfriada y proporcionaba una resistencia perfecta al fuego. Sin embargo, el cuerpo de Aiyan dentro de la armadura temblaba subconscientemente, a pesar de él mismo. Era claramente consciente de que la armadura de la que estaba orgulloso no era más que una decoración frente a la emperatriz del Valle Ardiente. Las llamas que ardían en la hechicera ardiente iluminaron toda la tierra chamuscada. Las llamas se extienden salvajemente en capas a través de los alrededores, cubriendo una distancia de unos pocos kilómetros. Estaba flotando sobre el suelo, mirando a más de cientos de magos en la villa, pero ninguno de ellos era capaz de representar una amenaza para ella. Su mirada recorrió el lugar y finalmente vio a una mujer envuelta en una tela blanca con el pelo trenzado de pie junto a Zhao Yulin en el ático de un edificio. Junto a la codiciosa pareja se encontraba un hombre anciano. Él no tenía barba, pero su cabello grisáceo colgaba, se asemejaba al aspecto típico y al temperamento sobresaliente de un cultivador. «Demonio, ¿cómo te atreves a traspasar la zona segura?», espetó el hombre con el pelo canoso con furia. El hombre era el ayudante que Zhao Yulin había invitado específicamente de la familia Mu, el vicejefe de la subfunción bajo la dirección de Mu Dao. Mu Dao fue la tercera persona en línea a la supremacía en el clan. Tenía un alto estatus tanto en la familia como en la sociedad, en pie de igualdad con un concejal desde que estaba clasificado en el ranking Xuan. Mientras tanto, el hombre con el pelo canoso era la mano derecha de Mu Dao, un poderoso mago de hielo. Zhao Yulin estaba bastante cerca de Mu Dao. Inicialmente, Zhao Yulin planeaba pedirle ayuda, ya que era un mago de hielo clasificado en Xuan. Desafortunadamente, Mu Dao resultó estar fuera del país, por lo que terminó enviando a Shigua, que también era un experto. Zhao Yulin no tenía idea de quién era Shigua al principio, pero cuando se enteró de que el tipo era un experto que tenía la mitad de su pie en el nivel super, inmediatamente trató a Shigua con total respeto.
Shigua fue su única esperanza para resolver la crisis. Como se esperaba de alguien que estaba muy cerca de alcanzar el super nivel, Shigua parecía bastante intrépida a pesar de enfrentarse a la intimidante hechicera Fieri. Fire Calamity Fruit, devuélveme mi Fire Calamity Fruit. La hechicera ardiente lanzó un grito desgarrador cuando vio a Zhao Yulin y a la persona vestida de blanco, Jiang Feng. Su voz salió de la boca de Xingxia. Como Xingxia era un mago psíquico, su voz fue capaz de penetrar el alma de las personas y enviar un escalofrío por su espina después de que estaba encantada con la magia. Basta de tonterías, está herida. No puede tener ninguna posibilidad contra nosotros. Soltó Jiang Feng de inmediato, como si no quisiera que la hechicera ardiente hablara demasiado. Shigua sabía que no tenía sentido comunicarse con una bestia demonio. Inmediatamente agitó la mano para señalar a los magos de hielo que estaban esperando para emboscar a su objetivo. En algún lugar de la villa, 8 magos que estaban preparados durante mucho tiempo inmediatamente se concentraron y acumularon una gran oleada de energía de hielo, usándose como focos cuando recibieron la señal de Shigua. Un resplandor en forma de octágono blanco apareció bajo sus pies, como la forma de un copo de nieve agrandado. A medida que se acumulaba más energía, el poder de la formación de hielo octagonal de sellado de demonios se hizo más fuerte. En la actualidad, la colina era como un horno, tan caliente que la gente que estaba en ella estaba a punto de desmayarse por la deshidratación. Sin embargo, cuando los 8 magos de hielo construyeron la formación, los copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Copos de nieve tan grandes como plumas de ganso cayeron del cielo. La nieve blanca gradualmente se hizo más densa, a medida que se construían paredes de hielo transparentes en medio de la nevada. Había 8 capas de paredes en total, correspondientes a los 8 magos. Se estaban congelando a un ritmo increíble, hasta el punto de que las 8 paredes casi se combinaban en un espacio cerrado que atrapaba a la hechicera ardiente cuando el primer copo de nieve aterrizó en el suelo. La hechicera Fieri empujó su mano hacia la izquierda, disparando una bola de fuego más alta que un edificio en una de las paredes de hielo. La bola de fuego destruyó la pared en pedazos, que se dispersaron en todas direcciones y se derritieron en el aire. Sin embargo, una nueva pared de hielo reemplazó rápidamente la destruida por la bola de fuego. La hechicera ardiente planeaba escapar de las paredes circundantes con una marea de llamas, pero su cuerpo se estrelló contra la pared de hielo recién construida en el proceso. La escarcha penetraba su cuerpo como espadas. Ya se han preparado para luchar a muerte contigo, Mofan, que estaba de pie en lo alto del pino, dejó escapar un suspiro en nombre de la hechicera Fieri cuando vio la pared de hielo. La hechicera ardiente se había llevado a Xingxia, aún con un atisbo de esperanza de que la pareja fuera consciente del grave error que habían cometido, por lo que había una pequeña posibilidad de que estuvieran dispuestos a entregar la fruta calamidad del fuego. De hecho, la pareja codiciosa estaba decidida a mantener la posesión de la fruta calamidad del fuego. No tenían intención de devolverlo. Los ojos de la hechicera ardiente parpadearon sin piedad. Ella lanzó una chispa hacia adelante. Cuando la chispa chocó con la pared de hielo, se produjo una explosión aterradora. Todo el lugar temblaba violentamente. La explosión fue similar a la explosión de fuego. Ruptura, pero su poder fue muchas veces más fuerte que el hechizo de fuego. Las lenguas de fuego eran como enormes serpientes que se agitaban violentamente mientras se lanzaban al aire, convirtiendo la nieve en el cielo en vapor. Cuando la pared de hielo se rompió en pedazos una vez más, le dio a Xingxia un suave empujón, devolviéndola a Mofan. La criatura que ya no tenía la intención de mostrar misericordia fue inmediatamente envuelta en llamas. Su figura glamorosa se transformó en un meteorito gigante y se estrelló contra la barrera azul agua que protegía la villa, junto con las ardientes serpientes que aún tenían que desaparecer. La barrera azul agua se alzaba sobre la villa en forma de óvalo. La delgada capa de la cortina de agua no tenía ninguna posibilidad contra la hechicera ardiente en su forma de meteorito con toda su potencia. La barrera primero se estremeció vigorosamente, antes de derrumbarse ante el daño causado por el meteorito. La barrera se rompió en gotitas de agua y se vertió, evaporándose por completo antes de llegar al suelo. El meteorito se lanzó hacia adelante y se estrelló contra la amada mansión de Zhao Yulin. La mansión fue arrasada al instante. Las llamas feroces quemaron su antigua colección en cenizas. Zhao Yulin podía sentir su corazón sangrando, pero sabía que pagaría un gran precio cuando decidiera oponerse a la hechicera ardiente. Como no había vuelta atrás, solo podía apretar los dientes y confiar en la ayuda proporcionada por la familia Mu para eliminarla. Capítulo 498. Mar de hojas ardientes. ¿Por qué estás parado ahí?
Estás esperando que el fuego te queme hasta la muerte. Espetó Shigua a los 8 magos de hielo cuando vio a la hechicera ardiente entrando a la villa. Los 8 magos de hielo no esperaban que la fuerza de la hechicera ardiente fuera tan abrumadora. Sus paredes de hielo fueron destruidas una por una, incluso cuando las paredes eran lo suficientemente resistentes como para atrapar a un mago avanzado. Intercambiaron miradas entre ellos. Ya no se atrevieron a subestimar a su oponente después de presenciar el poder aterrador de la hechicera ardiente. Inmediatamente reunieron toda la energía y la transfirieron a los focos de la formación. Incluso gastaron los minerales mágicos de hielo que habían acumulado durante muchos años, solo para aumentar aún más el poder de la formación de hielo de sellado de demonios. La formación de hielo de sellado de demonios era diferente de otras formaciones atrapantes. No era simplemente una formación de atrapamiento, sino una con un efecto continuo. La formación primero marcaría el objetivo y convocaría continuamente las paredes de hielo para rodearlas. Si el objetivo no pudiera romper las paredes de hielo a tiempo, las paredes continuarían apilando, aumentando el grosor de las paredes. Cuando las paredes alcanzaran cierto grosor, sellaría completamente el objetivo dentro del espacio cerrado. Por lo tanto, incluso cuando la hechicera Fieri había entrado en la villa, la formación de hielo sellada por demonios todavía estaba activa. Más hielo apareció alrededor de la hechicera Fieri para construir las paredes, e independientemente de a dónde se moviera, las paredes seguirían justo detrás de ella, hasta que 8 paredes aparecieran y encerraban su objetivo. Era obvio que la hechicera ardiente se había dado cuenta de lo extraordinaria que era la formación. Inicialmente estaba planeando atacar a la pareja en el ático, pero cuando vio que las paredes de hielo estaban a punto de atraparla, no tuvo más remedio que desviar su atención y atacar las paredes con fuego. Las piezas siguieron cayendo del cielo. Aunque la hechicera Fieri estaba atrapada en medio de la formación que podía congelarla en el hielo en cualquier momento, no significaba necesariamente que la hechicera Fieri no pudiera desatar su poder destructivo. Comenzó a realizar múltiples tareas dibujando un anillo de fuego con su mano izquierda, convocando una nube de fuego que se alzaba sobre toda la villa y dejaba caer una lluvia de fuego. Su mano derecha fue utilizada como puño, cada golpe capaz de romper las paredes. Yo seré tu oponente. Shigua saltó al cielo. Sus movimientos fueron sorprendentemente ágiles, alcanzando una altura de 20 metros. Cuando llegó al punto más alto, lanzó ambas manos hacia adelante. Más de 10 gruesas cadenas heladas aparecieron ante él, entretejiéndose en un alto pilar en el que Shigua aterrizó justo encima de. Shigua pudo controlar los hechizos de hielo como él deseaba. No tenía equipo de ala, ni alas de viento, pero con sus ágiles botas mágicas y su agilidad, podía moverse libremente en el aire usando pilares construidos por cadenas de hielo, podía hacer que las cadenas de hielo fueran robustas y flexibles como quisiera, permitiéndole usarlas tanto para propósitos ofensivos como defensivos. Shigua usó Icelok para crear un dominio de cadenas que le otorgó la capacidad de moverse libremente en el aire, lo que le permite enfrentarse a la hechicera ardiente. La hechicera ardiente estaba ocupada rompiendo las paredes de hielo mientras se defendía de los hechizos avanzados de Shigua, por lo que no tenía oportunidad de atacar la villa. Sin embargo, la hechicera ardiente claramente poseía otro poder aparte del fuego. Su mirada furiosa emitió un brillo brillante, ya que su voluntad se transformó en una fuerza fuerte que asió las molestas cadenas de hielo que Shigua había establecido. La fuerza en sí era invisible, pero cuando las cadenas de hielo se rompieron en pedazos, era bastante obvio que la fuerza tenía la forma de una mano gigante. Se había roto las cadenas con un apretón aplastante. Las cadenas de hielo fueron la razón por la que Shigua pudo luchar en el aire. Sin su apoyo, pronto cayó al suelo. Shigua planeaba reconstruir las cadenas de hielo cuando sintió que una gran presión descendía sobre él desde arriba, armadura gigante. Shigua inmediatamente convocó a su equipo de armadura en pánico. Tan pronto como la armadura cubrió completamente su cuerpo, el peso invisible se derrumbó sobre él. El suelo donde estaba parado se hundió rápidamente. Se sentía como si estuviera de pie bajo el pie de un gigante. Había un garaje a unos 10 metros de Shigua, y la mitad del garaje había desaparecido. Los carros que había dentro terminaron como láminas metálicas planas en el pozo. Shigua estaba justo en el centro de la fuerza, presionado en el pozo. Su cuerpo fue enterrado entre las rocas y el suelo. Su armadura estaba cubierta de grietas. Cuando Shigua salió de la fosa, no pudo evitar sentirse nervioso. La hechicera ardiente también poseía el poder del elemento espacio. El pisotón de la depravación lo tomó totalmente por sorpresa.
El sazonador Shigua apenas podía sentir el espacio a su alrededor comprimiéndose a tiempo. Habría sido aplastado en pulpa si hubiera sido un segundo más lento. ¿En qué lío fue que Zhao Yulin lo arrastró? ¿Cómo se involucró con tal demonio? Shigua podía sentir el dolor en todo su cuerpo. Intentó recuperar el aliento, pero la enfurecida hechicera ardiente no mostró ninguna intención de dejar que lo hiciera. La hechicera ardiente se colocó la palma de la mano delante de la boca y sopló suavemente, las llamas de su aliento se convirtieron en hojas de arce de colores brillantes que flotaban hacia la posición de Shigua. Cuando las hojas insignificantes entraron en contacto con el suelo, fue como si hubieran encontrado algo que les prendiera fuego. Las hojas ardientes se convirtieron en nubes de fuego ardiente, las nubes furiosas se fusionaron en un asombroso océano de llamas, que se extendió en todas direcciones como bestias salvajes. Las hojas ardientes se quemaron tan pronto como tocaron el suelo, devorando en cenizas los edificios, jardines, estanques y complejos de la villa de estilo europeo. Los magos que defendían la villa quedaron completamente abrumados por las llamas producidas por la hechicera ardiente. Inicialmente planearon abusar de sus números, pero ya estaban huyendo por sus vidas en medio del océano ardiente antes de que pudieran reunirse y coordinar sus ataques. Sus ataques fueron completamente inútiles, ya que la destrucción provocada por los ataques de la hechicera ardiente se encontraba en un nivel completamente diferente al de ellos. Ya tenían problemas para lidiar con las ardientes hojas que flotaban en el aire. Mientras tanto, Shigua también sufría mucho por el fuego. Su armadura mágica ya se estaba rompiendo, permitiendo que las llamas penetraran a través de los huecos. A pesar de que su elemento principal era el hielo, las quemaduras aún le causaban un gran dolor. Capítulo 499. Fuego de calamidad, llama oscura. El océano de las llamas se extendió rápidamente a la zona de la piscina. Mofan llevó al Xingxia, que estaba ligeramente inconsciente, de regreso al área, pero descubrió que el lugar ya estaba ardiendo en llamas. Por suerte, las llamas aquí no eran tan feroces como las de la batalla, Mofan todavía podía resistirlas con su llama rosa. Sostuvo a Xingxia cerca de él mientras pasaba las paredes de fuego. Finalmente vio a Zhang Xiao y los demás que estaban retrocediendo a un lugar seguro. A diferencia de él, no tenían la resistencia al fuego proporcionada por una semilla de fuego. Las llamas aún eran mortales para ellos. ¿Está ella bien?, preguntó a Zhao Manyan cuando vio a Xingxia un poco inconsciente. Ella está bien, es probable que el poder psiónico de la hechicera ardiente sea demasiado fuerte. Fue una pesada carga para Xingxia manejarla, dijo Mofan. Xingxia murmuraba con los ojos cerrados. Su boca seguía balbuceando, como si estuviera dormida hablando. Mofan pudo entenderlo, pero las palabras estaban estructuradas de manera extraña. No podía entender si Xingxia estaba tratando de decirle algo, o si era un efecto secundario de la emoción dejada por la hechicera ardiente. Vamos a dejar este lugar, no quiero que me arrastre a este lío, sugirió Zhao Manyan. Mofan también compartió el mismo pensamiento. Nunca tuvieron nada que ver con el incidente, y la hechicera ardiente fue increíblemente poderosa. Ella los lastimaría por accidente si perdiera el control. ¿Dónde está Chen Yi? No la veo. Preguntó Mofan cuando vio a alguien desaparecido. Ella debió haber ido con sus padres. Esta Chen Yi. Ella fue la que atacó a la hechicera ardiente. La criatura seguramente la odia. ¿Qué podría hacer ella yendo allí? Ella va a matarla, maldijo Zhao Manyan. No, no es eso, Xingxia murmuró algo a medias. Ella estaba negando continuamente, como si estuviera tratando de decirle algo al grupo. Sin embargo, ella solo negaba con la cabeza y balbuceaba continuamente. No hay nada que podamos hacer, dejemos este lugar primero. Mofan llevó a Xingxia y se fue sin perder más tiempo. Justo cuando el grupo estaba a punto de moverse, una bola de fuego cegadora pasó sobre ellos. El proyectil obviamente había salido de la batalla, pero su fuerza era impactante. Se estrelló contra la sala de descanso al lado de la piscina. La sala estaba conectada a otros 4 edificios, que por casualidad rodeaban la piscina al aire libre. Cuando la bola de fuego aterrizó, la dirección en la que el grupo planeaba escapar se convirtió inmediatamente en un océano de llamas. El fuego era más alto que los edificios. Tuvieron suerte de que el fuego no los devorara, y mucho menos tratar de cruzar el fuego para ponerse a salvo. Maldita sea, estamos atrapados. Maldito Zhang Xiao. Onda de balanceo. Zhao Manyan no se rindió.
Agitó la mano y usó el agua de la piscina para producir una marea creciente que se dirigía hacia el fuego que cubría la sala de descanso. Sin embargo, la fuerza del fuego superó por completo su imaginación. Nadie podía decir en qué nivel se encontraba el fuego de la hechicera ardiente. No solo el agua no pudo apagarla, toda la marea se evaporó en vapor en un corto periodo de tiempo, dejando a Zhao Manyan con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Ahorra un poco de tu energía para abrir un camino para nosotros. El camino está bloqueado, por aquí. Mo Fan le dijo a Zhao Manyan. Zhao Manyan siguió al grupo sin poder hacer nada por un camino que no estaba cubierto de fuego. Sin embargo, el camino los estaba alejando de la batalla. Ninguno de ellos pudo garantizar que no se convertiría en un océano de llamas en un futuro cercano. 2/3 de la villa estaban en llamas. Muchos magos habían muerto a las llamas inextinguibles. La hechicera ardiente se había vuelto completamente loca, sin mostrar piedad con los humanos. Simplemente dejó que se quemaran hasta convertirse en cenizas en su furia. Ella rompió las defensas en el camino mientras se acercaba al ático donde estaban Zhao Yulin y su esposa. Podía sentir la fruta calamidad del fuego en Jianfeng. La codiciosa mujer estaba esperando que la fruta madurara para poder gastarla de inmediato y recuperar su rostro, algo que había deseado durante más de 10 años. Mientras tanto, Zhao Yulin tampoco estaba dispuesto a renunciar a la fruta calamidad del fuego. Lo necesitaba desesperadamente para refinar una semilla de fuego de grado alma, ya que le otorgaría más autoridad en la familia. No estaba dispuesto a obedecer a sus hermanos menores. La herencia de la familia le pertenecía a él, Zhao Yulin. Se suponía que debía ser el CEO de la empresa familiar en la industria de la magia, en lugar de pasar su tiempo disfrutando de la vida de jubilados en Leiwotown. Madre. Chen Yi llegó a salvo al ático bajo la escolta de unos pocos guardias. ¿Qué estás haciendo aquí? Zhao Yulin frunció el ceño con un toque de ira. La llamé aquí, dijo Jianfeng. Zhao Yulin fríamente arrumé, despistado acerca de lo que Jianfeng estaba planeando. Shigua se había escapado del océano de llamas y regresó al ático. Su cabello estaba casi quemado por las llamas, y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras. Su equipo de armadura también se había desvanecido, dejándolo en un estado miserable. Señor. ¿Sí, está bien? Preguntó Zhao Yulin. La criatura no tendrá su camino por mucho tiempo. La formación de hielo sellada por el demonio está a punto de desatar su más fuerte oleada de ataques. Simplemente la congelará dentro de sus paredes. Dijo Shigua con frialdad. Se había involucrado en la batalla para ganar algo de tiempo. La formación de hielo de sellado de demonios tenía un gran poder contra las criaturas elemento de fuego. Desataría su verdadera fuerza una vez que los magos que mantenían la formación sobrevivieran más allá de la etapa de acumulación. Eso es genial. Una vez que se resuelva la situación, te recompensaré enormemente, dijo Zhao Yulin, cuya cara sombría finalmente fue reemplazada por una sonrisa. Dicho esto, la congelación solo nos dará tiempo. Me di cuenta de lo poderosa que era la criatura cuando luché contra ella. Ella usa el fuego de calamidad cuando ataca, pero también tiene la llama oscura que la protege. La congelación solo puede suprimir su fuego de calamidad a lo sumo, evitando que nos ataque, pero la llama oscura no se eliminará. Es como un dominio al que ninguno de nosotros puede acercarse, dijo Shigua. Eso significa que, incluso después de que la congelemos, mientras el dominio de Dark Flame esté todavía allí, no podremos matarla. ¿Estás diciendo que el Grimsteel Spike que hemos preparado específicamente para ella es inútil? La sonrisa en el rostro de Zhao Yulin se desvaneció. La llama oscura es más fuerte que el fuego de calamidad. Ni siquiera tengo posibilidades de acercarme. Esta es una criatura extremadamente poderosa contra la que estamos luchando. Dijo Shigua. La cara de Zhao Yulin se volvió sombría una vez más. No se le ocurría ninguna manera de romper el dominio de la llama oscura de la hechicera ardiente. Las criaturas de alto nivel eran fuertes porque los magos no tenían oportunidad de tratar con sus dominios únicos. Señor. Sí, no será un problema. Mientras pueda congelarla, tengo mi manera de matarla. Dijo Jianfeng, que todavía estaba envuelto en tela blanca. Debajo de la tela, sus ojos emitían un brillo vicioso. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 500. La constelación hecha de 8 patrones de estrellas. Los magos que habían experimentado guerras contra las bestias demoníacas sabrían una cosa. Los humanos solían ser los invadidos por las bestias demoníacas, que los superaban en número por cientos, o incluso miles de veces.
La proporción de magos talentosos entre los humanos no era extremadamente alta para comenzar, y la fuerza de un mago por lo general no podía igualar la fuerza de una bestia demonio. La razón por la que los humanos pudieron luchar contra las bestias demoníacas durante muchos años no fue solo por su inteligencia cuando luchaban contra criaturas salvajes, sino sobre todo porque los humanos sabían cómo utilizar los recursos naturales para construir varias formaciones que eran mucho más fuertes que ellos. Formaciones y barreras. Estas cosas les dieron a los humanos la oportunidad de anular batallas cuando había una gran diferencia de fuerza entre los dos lados, manteniendo a los gobernantes entre las bestias demoníacas que fácilmente podían arrasar una ciudad hasta el suelo a raya. Equipos, armas, formaciones y barreras. Estos eran los cristales de sabiduría que la humanidad había producido a lo largo de la historia. No se necesitaban palabras para describir la utilidad del equipo y las armas, ya que eran la única forma de fortalecer la carne frágil de los humanos. Las formaciones permitieron a los débiles ganar la lucha contra los fuertes. Usando minerales mágicos que estaban llenos de la esencia del cielo y la tierra como su fuente de energía, y los magos como los focos para las formaciones, los principios de las formaciones eran bastante similares al dibujo de estrellas, patrones de estrellas y constelaciones de estrellas. Si se considerara a un mago como un patrón de estrellas, las 8 paredes de hielo que corresponden a los 8 magos avanzados podrían considerarse una constelación de estrellas gigantes hecha de 8 patrones de estrellas. La constelación de estrellas era única. Aunque todavía se describía como un hechizo avanzado, su poder era significativamente más fuerte que el de los hechizos avanzados habituales. Inicialmente, la nieve del tamaño de plumas de ganso caía del cielo, pero ahora la nieve se había convertido en cristales de hielo, que podían combinarse en paredes cada segundo. Las paredes eran extremadamente gruesas y se alineaban estrictamente en una forma octagonal. El fuego de la calamidad de la hechicera ardiente cubrió inicialmente un radio de 100 metros, poniendo todo cerca de ella en llamas. Sin embargo, cuando los cristales de hielo cayeron al suelo, las paredes inmediatamente atraparon las llamas. 5 de las 8 paredes de hielo fueron completadas. La hechicera ardiente se dio la vuelta y vio las paredes de hielo a solo 10 metros, demasiado gruesas para abrirse. Era como si sus llamas estuvieran atrapadas dentro de una jaula, el hielo se estaba derritiendo a un ritmo más lento del que se estaba congelando. La hechicera ardiente finalmente se dio cuenta de que la formación de hielo sellada por el demonio no debía ser subestimada. Miró a la villa medio destruida por las llamas y descubrió que 8 magos de hielo con un cultivo bastante impresionante estaban de pie en sus respectivas posiciones en el centro de la villa. Estaban rodeados de estrellas brillantes, densamente agrupados en un patrón estelar. Cada uno de los magos se había convertido en un patrón de estrellas, que se entrelazaba con los otros magos, formando una constelación de estrellas de elementos de hielo que consta de 8 magos. La constelación de estrellas era octagonal, pareciendo una caja estrellada de 8 lados. La hechicera ardiente lanzó de inmediato un grito desgarrador después de enterarse de la fuente de las paredes de hielo. Tomó la dirección de un edificio cercano y lo sacó del suelo, que instantáneamente voló en el aire. La hechicera ardiente sopló en el edificio, incendiando la estructura flotante. El edificio en llamas que estaba bajo su control voló directamente a los 8 magos. ¿En serio crees que no estoy preparado? Zhao Yulin de repente se echó a reír. El edificio en llamas que volaba hacia la formación parecía chocar con un muro invisible a unos 30 metros de distancia, destruyéndose en el aire. Las piezas en llamas fueron detenidas por algún objeto especial. La hechicera ardiente podría ver vagamente una barrera con un arco leve cerca de los 8 magos de hielo, protegiéndolos. Tanto las llamas que se extendían como los proyectiles que volaban hacia ellos estaban completamente bloqueados por la barrera. Una barrera. La formación estaba protegida por una barrera. Zhao Yulin era claramente consciente de que no era realista establecer una barrera que pudiera proteger a toda la villa. La barrera sería demasiado frágil, pero si reduce su área al tamaño de la formación para proteger a los magos, los haría imbatibles. La hechicera ardiente no sabía que la formación de hielo sellada por el demonio se haría más fuerte gradualmente. Era demasiado tarde para tratar de destruirlo ahora. Las paredes de hielo se estaban construyendo a un ritmo más rápido, como paredes de acero que aparecen instantáneamente de la nada. Las paredes estaban atrapando a la hechicera ardiente sin importar en qué dirección se estuviera moviendo. El fuego de la calamidad solo cubría un área a 10 metros de la hechicera ardiente ahora.
Normalmente, las llamas que envolvían su cuerpo evitarían que el aura helada la dañara, pero dado que la punta había apuñalado su espalda, permitiendo que el veneno de hielo penetrara en su cuerpo, el daño comenzó a extenderse por todo su cuerpo, suprimiendo su calamidad. Fuego. Cuando fue conducida por la rabia, su lesión fue velada por su emoción. Ella no podía sentir el efecto del Greensteel Spike, pero a medida que la batalla continuaba, y la formación se fortalecía gradualmente, sus llamas fueron suprimidas aún más cristales de hielo, como piezas de vidrio, aparecieron en el aire, que se combinaron en una pared de hielo transparente. Fue la pared de hielo final. La hechicera ardiente ya no podía producir llamas destructivas debido a su lesión. Solo podía ver el hielo apilarse y sellar el espacio restante a su alrededor, la trampa de hielo octogonal se construyó completamente y se estaba encogiendo hacia el centro. Se convirtió en una jaula de acero transparente, poniendo a la hechicera ardiente en una congelación total. El fuego de calamidad en su cuerpo también se extinguió. Funciona. Zhao Yulin se llenó de alegría. Shigua dejó escapar un suspiro de alivio. Se dio la vuelta y miró a los 8 magos avanzados, pero su rostro aún carecía de una sonrisa. Cuando los 8 magos cumplieron sus roles, cayeron al suelo por fatiga o por perder la conciencia. Si la hechicera ardiente hubiera podido resistir un poco más, ellos serían los que perderían la batalla. El Greensteel Spike jugó un papel muy importante en él. Dijo Jian Feng con entusiasmo. Sin la emboscada, hubiera sido complicado intentar derribar a la hechicera ardiente. He hecho lo que necesito, te dejo el resto, dijo Shigua a Zhao Yulin y Jian Feng. Zhao Yulin miró a Jian Feng. Tenía curiosidad por saber cómo iba a vencer la llama oscura de la hechicera ardiente. El dominio era lo suficientemente fuerte como para quemar instantáneamente a un mago avanzado en cenizas. Chenji, ¿recuerdas el equipo mágico de ataque mortal, Breaking Profaner? Jian Feng le preguntó a su hija. Chenji asintió. El Breaking Profaner puede hacer estallar el veneno de hielo del Greensteel Spike, haciéndolo mortal. Apuñalala con el Breaking Profaner, y morirá pronto. Capítulo 501. Persona vestida de blanco, elemento psíquico. Chenji miró a su madre Jian Feng con incredulidad. Ella no podía entender por qué Jian Feng le pedía que hiciera tal cosa. Sin embargo, la tela blanca cubría el rostro de su madre. Chenji no pudo ver la expresión de su madre. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes pedirle que haga eso? Gritó Zhao Yulin. Incluso un mago avanzado se convertiría en cenizas al acercarse a la hechicera ardiente. Chenji simplemente caminaría hacia su muerte. El hecho de que el ataque furtivo hubiera funcionado la primera vez no significaba que la hechicera ardiente, que estaba alerta esta vez, le perdonaría la vida a Chenji. Solo créeme, dijo Jian Feng con confianza. Pero yo, Chenji vaciló. Por un segundo, ella no podía pensar. Chenji, escúchame. Hazlo rápido, solo podemos congelarla por un corto tiempo. ¿De verdad quieres ver a todos aquí asesinados por esta bestia demonio de fuego? Solo haz lo que te digo y estarás bien. Mátala y no habrá más víctimas. La fruta de la calamidad del fuego también repondrá mi salud, el estado de tu padre también aumentará, dijo Jian Feng, con un toque de emoción. Chenji se mordió los labios. Ella creía que su madre no le mentiría. Una espiga helada apareció en su mano. La punta era similar a una lanza, pero ambos extremos eran afilados. Solo se podía sostener la punta con ambas manos en algún lugar en el medio. El parpadeo helado de los bordes afilados implicaba que el arma contenía un veneno mortal. Camina hacia adelante, no te preocupes, estarás bien. Camina hacia ella y apuñalará en el corazón. Instó a Jian Feng. Chenji parecía ser muy obediente cuando se trataba de escuchar a su madre. De hecho, sostuvo el equipo helado y caminó hacia la hechicera ardiente, que estaba congelada en hielo. La hechicera ardiente era como una estatua, completamente estacionaria en su posición. El hielo era transparente, por lo que podía ver a Chenji caminando hacia ella. La niña estaba a menos de 100 metros de ella. La llama oscura fue capaz de destruir todo dentro de 100 metros. Normalmente, si Chenji avanzara unos pasos más, el dominio de Dark Flame la convertiría en cenizas. No eras así antes. Zhao Yulin volvió la cabeza y miró a Jian Feng, que estaba envuelto en una tela blanca. Una persona siempre cambiará, dijo Jian Feng. Pero, ¿y si la llama oscura en realidad quema a Chenji hasta la muerte? Dijo Zhao Yulin con una voz profunda. No lo hará. ¿Estás tan seguro?
No jugaré con la vida de tu hija. Ella también es tu hija, le recordó a Zhao Yulin. La hechicera ardiente estaba congelada. El océano de llamas que se extendía salvajemente finalmente estaba bajo control. Mo Fan y su grupo estaban encontrando una manera de salir del lugar, pero se dieron cuenta de que solo el área donde Zhao Yulin, Jiang Fen, Shigua y los demás estaban de pie estaban libres de fuego. Estaban tratando de cruzar el lugar cuando vieron a Chen Yi caminando hacia la hechicera ardiente. Hermano, Wei, espera, la Xingxia medio consciente de repente pronunció suavemente. ¿Qué es? Preguntó Mo Fan con una mirada confundida. Detente, Chen Yi, deténla, Xingxia parecía estar extremadamente débil. La abrumadora presión mental la había dejado en un estado de medio sueño. Ella todavía no podía recuperar la plena conciencia, y todavía estaba murmurando sus palabras. La voz de Xingxia era muy borrosa. Parecía estar diciendo algo más, pero el grupo no pudo entender lo que estaba diciendo. Mo Fan podría darle un poco de sentido. Xingxia le estaba pidiendo que detuviera a Chen Yi cuando vio lo que Chen Yi estaba tratando de hacer en su estado de semiconsciencia actual. Cuida de ella, Mo Fan colocó a Xingxia y corrió hacia Chen Yi. Parecía que Xingxia estaba tratando de decirle al grupo algo extremadamente importante. Sin embargo, ella simplemente no podía despertarse. Era como si ella hubiera caído en el sueño de alguien. El hecho de que ella se estuviera esforzando tan fácilmente implicaba lo importante que era. Chen Yi, no pases, serás quemado hasta la muerte. Mo Fan le gritó a Chen Yi desde un centenar de metros. Chen Yi se detuvo en sus pasos. Se dio la vuelta y miró a Mo Fan. Mo Fan había pasado algún tiempo con la hechicera Fieri. Sabía que la hechicera ardiente tenía dos clases de llamas. Chen Yi había logrado hacerle daño a la hechicera ardiente ya que estaba siendo descuidada, pero eso no significaba necesariamente que la hechicera ardiente simplemente dejaría que Chen Yi lo hiciera de nuevo. La niña estaba a punto de matarse. No lo escuches. Solo haz lo que te dicen, y estarás bien. ¿En serio no me estás escuchando? Jiang Fen dejó escapar un grito agudo cuando vio a Chen Yi dudando. Jiang Fen se volvió hacia Mo Fan y dijo, ocúpate de tus propios asuntos. Mo Fan no tenía la intención de involucrarse con los asuntos de otros, pero la hechicera Fieri salvó su vida. Él no podía simplemente quedarse allí y ver que esto sucediera. Era muy probable que Jiang Fen hubiera encontrado una manera de hacer que Chen Yi fuera inmune a la llama oscura de la hechicera ardiente. Era difícil decir cuánto tiempo había estado planeando Jiang Fen, desde la emboscada hasta el traslado, la formación defensiva y el golpe final de muerte que ejecutaría Chen Yi. Se sentía como si ella hubiera arreglado todo. Chen Yi terminó escuchando a su madre. Ella entró en el dominio de la hechicera ardiente, le costó un gran esfuerzo dar el paso, ya que no era diferente a meterse en las fauces de la muerte. Sin embargo, ella quería desesperadamente ayudar a su madre a escapar del mar de la agonía. Ya había sufrido durante más de 10 años. Si la hechicera ardiente estuviera dispuesta a renunciar a la fruta calamidad del fuego, no haría daño a la criatura. Zhao Yulin y Shigua sintieron que sus corazones saltaban. Chen Yi había entrado en el dominio de la hechicera ardiente, y había una posibilidad de que la quemaran en cenizas en el siguiente segundo. Sin embargo, no sucedió. Chen Yi todavía estaba vivo. Ella fue capaz de entrar en el dominio de la hechicera ardiente perfectamente a salvo. Chen Yi abrió los ojos y miró su cuerpo con incredulidad. Vete, ella está saliendo del hielo. Gritó Jiang Fen. Chen Yi se llenó de alegría. Como ella pensó, su madre no le mentiría. Aunque no podía decir cuál era la razón, se preocuparía por eso después de matar a la hechicera ardiente. Chen Yi apretó con fuerza el Breaking Profaner. La distancia de 100 metros no demoró mucho en cruzar. Aceleró el paso y se aseguró de que la punta afilada del Breaking Profaner apuntara al corazón de la hechicera ardiente. Mo Fan miró la escena con asombro, no muy lejos. ¿Cuándo Yi pudo entrar en el dominio más fuerte de la hechicera ardiente? ¿Realmente su cuerpo tiene alguna resistencia única? No, eso no está bien. Chen Yi no era inmune a la llama oscura. Chen Yi, detente ahora. Mo Fan llegó a un acuerdo en el menor tiempo. Él estalló gritando a Chen Yi, ella, basta ya con eso. Jiang Fen gritó desde el ático. Debajo de la tela blanca, sus ojos emitieron un brillo misterioso. Se sentía como si sus ojos pudieran penetrar el cuerpo de uno, profundamente en el alma, que temblaría ligeramente bajo la mirada. Elemento psíquico. La madre de Chen Yi también era un mago psíquico. Mo Fan intentó detener a Chen Yi, pero cuando el hechizo psíquico lo golpeó, perdió el control de su cuerpo y no pudo hacer ningún ruido.
¿Qué estás esperando? ¡Mátala! Jiang Feng gritó salvajemente. Después de lanzar el control mental en Mo Fan, ella procedió a lanzar un poderoso hechizo psíquico en Chen Yi. Capítulo 502. La verdad detrás del fuego. Chen Yi había llegado antes que la hechicera ardiente. Miró a los ojos de la hechicera Fieri y recordó el ataque furtivo que había ejecutado en la cima de la colina. El ataque fue extremadamente exitoso. La hechicera Fieri no estaba al tanto del ataque, pero lo que más confundió a Chen Yi fue que la hechicera Fieri no se desmayó al instante cuando fue atacada. Tuvo tiempo más que suficiente para quemarla en cenizas antes de caer inconsciente, pero ella no lo hizo. Jiang Feng no le dio a Chen Yi la oportunidad de pensar. Cuando se lanzó el hechizo de control mental, la mirada vacilante de Chen Yi fue reemplazada por una expresión de enojo, y ojos inyectados en sangre y asesinos. Debreakin Profaner empujó hacia adelante con toda su fuerza, cuando Chen Yi lo levantó con ambas manos y apuñaló el corazón de la hechicera ardiente. El hielo se hizo añicos, la punta frontal del Breaking Profaner asomó en el cuerpo de la hechicera ardiente como una lanza larga. Además de penetrar a través de su piel, también se escuchó el sonido de algunos golpes de metal, fue el Grinsteel Spike. La punta que Chen Yi había clavado en la espalda de la hechicera ardiente no se había eliminado todavía, y todavía estaba dentro del cuerpo de la hechicera ardiente. Sin embargo, cuando Breaking Profaner penetró en su cuerpo, también derribó a Grinsteel Spike, lo que provocó el ruido metálico. La hechicera ardiente levantó la cabeza y dejó escapar un chillido doloroso. El hielo que la rodeaba se rompió en pedazos, dispersándose en todas direcciones y cortando la piel de Chen Yi. El furioso fuego de calamidad surgió en todas direcciones como una bestia enfurecida, produciendo instantáneamente un océano de llamas, evaporando todo lo que está a su alcance. Chen Yi recuperó bruscamente el control de su mente. Estaba estupefacta cuando vio las llamas rodando hacia ella. La hechicera ardiente se había liberado de la jaula de hielo, lo que significaba que ella no tenía a dónde escapar. Su cuerpo podría ser inmune a la llama oscura, pero nunca sería capaz de protegerla contra el fuego de calamidad. El océano de llamas era más que suficiente para convertirla en un montón de huesos. Cuando el fuego barrió en dirección a Chen Yi, cerró los ojos desesperadamente. Sin embargo, después de mucho tiempo, ella todavía no sentía el calor, abrió los ojos y descubrió que sus alrededores estaban cubiertos de llamas, pero no se podía ver el fuego más pequeño en su área. Había un espacio extraño en medio del océano de llamas. La hechicera ardiente estaba de pie justo delante de ella. Solo un simple pensamiento, y la hechicera ardiente podría fácilmente convertirla en cenizas. Sin embargo, Chen Yi solo podía ver a la hechicera ardiente sujetando al Profaner rompiendo con una mano, y controlando a la Calamity Fire enfurecida con la otra, alejándolas de ella. Chen Yi se sorprendió. Ella no podía creer lo que estaba viendo, el océano de llamas ardía ferozmente, incluso las nubes en el cielo estaban en llamas, sin embargo, ni una sola llama se había extendido a su lugar. ¿Por qué es este el caso? ¿Por qué está pasando esto? ¿Elemento psíquico? ¿Por qué posees el elemento psíquico? Gritó Zhao Yulin en el ático. Jiang Feng se había convertido durante mucho tiempo en un mago avanzado, y podía ser considerado un genio, pero después de la calamidad del fuego, su cultivo nunca había mejorado debido al veneno de fuego que sufría a lo largo de los años. Zhao Yulin recordaba claramente que el elemento primario de Jiang Feng era el fuego, mientras que sus elementos secundarios eran la tierra y el espacio. No había manera de que Jiang Feng pudiera poseer el poder del elemento psíquico. «Idiotas, esa bitch no es Jiang Feng», espetó furioso Mo Fan mientras recuperaba el control de sí mismo. La persona vestida de blanco estaba parada allí, sus ojos emitían un resplandor vicioso, como la malvada demonio escorpión. Ella no habló, pero lanzó una carcajada siniestra, mirando a la hechicera ardiente que había sido empalada por la punta. La figura de Mo Fan ardía de rabia. Finalmente entendió lo que Xingxia estaba tratando de decirles a todos cuando vio a Chen Yi caminando hacia el dominio de la hechicera ardiente. Si ella no lo está, entonces ¿quién es? Chen Yi estaba perdida en sus pensamientos, parada en medio de las llamas. Sí, cuando la persona que estaba en la tela blanca le lanzó el hechizo psíquico, supo que la mujer no era su madre. Estaba muy familiarizada con su madre y recordaba claramente los elementos que había despertado. Su madre nunca había despertado el elemento psíquico, el elemento primario era el fuego, y los elementos secundarios eran la tierra y el espacio. La hechicera ardiente también parecía tener el poder del elemento del espacio. La mente de Chen Yi zumbó como si acabara de explotar. ¿Por qué le pidieron que atacara a la hechicera ardiente?
¿Por qué la hechicera Fieri solo arrebató a Xingxia cuando ella podía fácilmente vengarse? ¿Por qué, Chenyi, estás ciega? ¿No viste que era ella la que retiró su dominio de Dark Flame todo el tiempo? Idiota, imbécil, si realmente quisiera matarte, podría quemar fácilmente a 10.000 de ti en cenizas. Mofan estalló maldiciendo furiosamente. Si Chenyi fuera más inteligente, si fuera más observadora, habría descubierto que la hechicera ardiente controlaba la llama oscura. La persona con vendas blancas sabía que Chenyi era la única persona que podía matar a la hechicera ardiente, ya que la hechicera ardiente era la verdadera Jian Fen, la madre de Chenyi. Como la madre de Chenyi, ¿por qué dañaría a su propia hija? La hechicera ardiente era amigable con los humanos, era porque ella solía ser una humana. Ella era extremadamente poderosa, pero fue herida por Chenyi. Fue porque nadie sabía que había perdido totalmente la cabeza cuando vio a Chenyi. Estaba entrando en pánico cuando sintió ganas de abrazar a su hija que había crecido, pero cuando vio sus manos y su cuerpo ardiendo en llamas, solo podía darse la vuelta con decepción. En ese instante, el Grimsteel Spike la apuñaló por la espalda. Su corazón no se rompió, pero el dolor fue 1000 veces más fuerte que su corazón roto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Todo lo que me dijo era falso? Chenyi estaba a punto de perder la cabeza. Miró a la hechicera Fieri, cuyos ojos no mostraban ningún indicio de hostilidad o ira. La hechicera ardiente estaba observando a Chenyi, pero ella no podía hablar, a pesar de que tenía mucho que decir. Fue devorada por las llamas de Fire Calamity Fruit, y logró sobrevivir después de que una figura ardiente la alimentara con Fire Calamity Fruit. De hecho, fue la historia de su madre, aunque solo se contó la mitad. Xingxia se acercó a ellos con Nanjus. Apoyo. Su voz sonó en los oídos de todos. Lo primero que hizo la hechicera ardiente fue llevarse a Xingxia, mientras trataba de decirle a todos la verdad. Sin embargo, la mujer malvada en la tela blanca no le dio la oportunidad. Inmediatamente le pidió a la gente que la atacara. Después de que Xingxia se conectó con la hechicera ardiente, ella supo de inmediato la verdad, pero fue puesta bajo una maldición, la maldición de la pesadilla. La maldición fue lanzada por la persona en una tela blanca, para evitar que Xingxia recuperara la conciencia y no pudiera revelar la verdad. Su cultivo superó en gran medida lo que todos esperaban, por lo tanto, fue difícil aprender su verdadera naturaleza, hasta que Mofan vino a detenerla y la obligó a exponer su elemento psíquico. Capítulo 503. El oído invariable. La mujer envuelta en tela blanca simplemente se quedó allí. Si su rostro no estuviera cubierto, uno vería un rostro extremadamente feo, sus rasgos faciales completamente retorcidos por su sonrisa. Ella no detuvo a Xingxia. Lanzó una carcajada de risa fría y habló con un tono desdeñoso. Mi maldición debería haberte matado. Parece que tu alma es bastante única, teniendo en cuenta cómo era la situación ahora. A la persona vestida de blanco ya no le importaba si Xingxia estaba revelando la verdad a todos, como ya había ganado al eliminar a la hechicera ardiente, Jian Feng. Nadie más podría detenerla de reclamar la posesión de la fruta calamidad de fuego. Fue devorada por las llamas de la calamidad del fuego. La fruta de la calamidad del fuego no puede ayudarla a recuperarse por completo, por lo tanto, ella solo podía renunciar a su carne y unir su alma a una nueva vida, viviendo en su forma actual como todos nosotros. ¿Están viendo? La voz de Xingxia era suave, pero ella había usado el hechizo psíquico para asegurarse de que todos pudieran escucharla. ¿Quién es ella, entonces? Zhao Yulin ya se había distanciado de la persona en una tela blanca. Señaló a la mujer y dijo, ¿cómo supo ella todo acerca de Jian Fen? Zhao Yulin no era un idiota. No hacía falta decir que había verificado su identidad. La persona vestida de blanco sabía todo lo que había sucedido entre él y su esposa, incluso los pequeños secretos que Zhao Yulin nunca le había contado a nadie. Elemento psíquico, ella tiene el elemento psíquico y el elemento de maldición. En lugar de Xingxia, Nanju, que la estaba sosteniendo, habló. La comandante Nanju miraba a la persona vestida de blanco y dijo fríamente. Ella es la demones que el ejército ha catalogado como querida incluso hoy, la desgracia de los militares de Dunhuang. El demonio soltó una carcajada aguda. Estaba muy sorprendida de que alguien realmente supiera su verdadera identidad. Habían pasado más de 10 años desde que alguien la había llamado así. Así que alguien todavía me recuerda. Supongo que todo mi esfuerzo por tratar de mantenerme vivo en este cuerpo completamente quemado ha valido la pena. Ella es una traidora de los militares de Dunhuang, a quienes hemos catalogado como buscados por más de 10 años.
Pensamos que estaba muerta, pero resultó que había estado viviendo en una identidad diferente. Nanyu había venido hasta Shanghái porque ella había encontrado algo que pertenecía a la Demones bajo el Starry Tree. Sin embargo, no confiaba en eso, pero como estaba relacionado con la muerte de su instructor militar más respetado, por lo tanto, había decidido venir a buscar pistas. De hecho, ella no esperaba que esto sucediera. No desconfiaba de la persona con identidad de tela blanca, y nunca pensó que el verdadero Jian Feng era en realidad la hechicera ardiente. Obviamente, la Demones que era adepta al elemento psíquico y al elemento de la maldición había aprendido todo sobre la hechicera ardiente, incluidos sus recuerdos, lo que le permite vivir en la familia Zhao con el disfraz de Jian Feng. Estaría bien si la mujer simplemente se hubiera disfrazado de Jian Feng y hubiera pasado el resto de su vida en paz. Sin embargo, ella había estado planeando todas las cosas que habían sucedido hoy, solo para poder obtener una nueva vida con Fire Calamity Fruit. Cuando ocurrió la calamidad del fuego, su plan se puso en marcha. Ella sabía que Jian Feng se había convertido en la hechicera ardiente, y estaba protegiendo la fruta de la calamidad del fuego. Mientras tanto, sabía que Jian Feng extrañaba absolutamente a su hija, por lo tanto ella había lavado deliberadamente a Chen Yi para que la niña estuviera decidida a adquirir la fruta calamidad de fuego. De hecho, si Chen Yi no siguiera a Mofan y los demás al Valle Ardiente, ella personalmente la habría llevado allí para que su plan de trabajo funcionara, ya que la única debilidad que tenía la hechicera ardiente era Chen Yi. Por lo tanto, ella había estado esperando durante muchos años, su plan era dejar que la hija matara a su propia madre. Todos los que habían aprendido la verdad se estremecieron de miedo. El frío penetró en sus huesos, en la medida en que todos estaban teniendo la piel de gallina. Ella salvó tu vida cuando fuiste quemada por la calamidad del fuego, e intentó todo lo que pudo para sustentar tu vida. Sin embargo, todavía la preparaste con un método tan vicioso. Tu corazón es el de una serpiente o escorpión mortal. No, eres una serpiente o escorpión real, que no tuvo ninguna compasión. Xingxia sostuvo su cuerpo que fue puesto bajo una maldición hace un momento juntos, y la insultó furiosamente, temblando de ira. Ser desagradecido ya era un acto bestial, sin embargo, la Demones había obligado a la hija de Fier y Sorceres a apuñalarla en el corazón, 2 veces. Cuando todos experimentaban un gran dolor, la mujer se reía, su risa aguda era posiblemente el peor sonido de este mundo. Incluso la persona responsable de las puñaladas sufría mucho. La hechicera ardiente había retirado la llama oscura cuando Chen Yi entró en su dominio. Ella no estaba dispuesta a hacerle daño a su hija, aunque le costara la vida. Incluso cuando Breaking Profaner atravesó su corazón, lo que la hizo perder el control del fuego de Calamity y salió de su cuerpo, todavía usó su mano para crear un área segura, sin permitir que las llamas quemaran la piel de Chen Yi. Todo lo que sucedió no fue suficiente para ganar la más mínima compasión de los Demones. Si ella tuviera la más mínima amabilidad, nada de esto hubiera pasado. Como tal, Xingxia la había reprendido. La mujer no tenía el corazón de serpientes y escorpiones, pero en su lugar era una de ellas, cientos de miles de veces más aterradora que las bestias demoníacas. Un océano de llamas asombroso a la vista, con un espacio en el medio que era perfectamente seguro. Chen Yi recordó algo cuando era muy joven. Durante una fuerte lluvia, ella se escondía en el abrazo de su madre. Su madre no dejó caer ni una gota de la lluvia helada sobre su hijo. Nunca había olvidado el calor de su madre, por lo que siempre quiso hacer algo por su madre que había sufrido mucho. Sin embargo, las cosas no eran como ella pensaba, ella la había matado con sus propias manos. Hacia el final de la vida de su madre todavía la estaba protegiendo como siempre, no permitiéndole recibir ningún tipo de lesión. Dentro del espacio donde no había llamas ardientes, Chen Yi se arrodilló sobre sus rodillas. Su gran dolor se había convertido en una tremenda ira hacia la Demones. Ella sigue siendo la misma, nunca cambió. Zhao Yulin parecía haber perdido la cabeza y estaba murmurando la misma frase una y otra vez. Un momento después, Zhao Yulin le había dicho eso a la persona vestida de blanco, diciendo que había cambiado. Ella le había dicho que todos los humanos cambiarían eventualmente, lo que le dio un gran alivio a Zhao Yulin, ya que él también admitió que él también había cambiado. Sin embargo, se sintió extremadamente vergonzoso, con ganas de hacer pedazos su ridícula carne. El Jian Feng con el que estaba familiarizado nunca había cambiado. Ella se había sacrificado para que él viviera. Y ahora, ella estaba haciendo lo mismo otra vez. Había sufrido la tortura de las quemaduras, lo que la obligó a renunciar a su carne. Ella había estado viviendo bajo un árbol antiguo sola durante 10 años.
No importaba cuán fuerte era su poder ahora, su alma nunca había sido contaminada. Mientras tanto, mientras Zhao Yulin se miraba a sí mismo, él no era diferente de las bestias demoníacas. Cuando la demonesa instó a Chen Yi a matar a la hechicera ardiente, si él hubiera tratado de detenerla, en realidad habría evitado que ocurriera este gran desastre. Estaba completamente cegado por el interés personal. Fire Calamity Fruit todavía podría salvar su vida. Zhao Yulin gritó cuando un pensamiento cruzó su mente. Capítulo 504. Equipo contra el enemigo. La fruta de la calamidad del fuego. Ya que la fruta calamidad del fuego le había salvado la vida antes, significaba que la fruta calamidad del fuego tenía un efecto revitalizante. Era posible mantener su vida si podían recuperar la fruta calamidad del fuego antes de que muriera. Zhao Yulin había traído al grupo que estaba sumido en el dolor y la ira a la realidad. Así es, todavía queda la fruta calamidad del fuego. Ya que sabían quién era su verdadero enemigo ahora, aún tenían una oportunidad si podían derribar a la demones juntos. Zhao Yulin, ¿realmente crees que no estoy preparado para esto ahora que estoy dispuesto a exponer mi verdadera identidad? Dijo el demones en el ático con una risita misteriosa. Perra, Zhao Yulin estaba a punto de hacer su movimiento cuando de repente sintió que su cuerpo estaba siendo sostenido por algo enorme. No solo no podía moverse, sino que su mente estaba bajo la presión de una presencia maligna. Tortura de demonios. Disfruta de tu tiempo arrepentiéndote, trata de pensar cómo deberías disculparte con la madre y la hija en el infierno. La demones se rió siniestramente una vez más. Zhao Yulin parecía extremadamente aterrorizado. Miró a su alrededor y vio una enorme figura espantosa parada detrás de él. El espantoso demonio estaba alto y recto, completamente negro como un espíritu maligno. Se inclinó y agarró a Zhao Yulin con sus manos, cerrándose con fuerza. Zhao Yulin no podía sentir ningún dolor en su cuerpo, sin embargo, sentía que su alma estaba siendo apretada con fuerza, haciéndolo gritar en agonía. No voy a dejar que te salgas con la tuya tampoco, gritó Shigua furiosamente, planeando acabar con la demones en persona. Viejo, yo también tengo un gusto para ti. La demones estaba completamente preparada. Mientras Shigua y Zhao Yulin estaban ocupados manejando a la hechicera ardiente, la demones ya había lanzado muchos hechizos de maldición. Shigua fue el más difícil de tratar entre ellos, por lo que fue evidente que la demones había preparado un gran regalo para él. Control mental. Los ojos de la demones parpadearon mientras controlaba a los magos que habían perdido el conocimiento. Los magos estaban completamente agotados, tanto mental como físicamente, por lo que no tenían resistencia contra el hechizo psíquico avanzado. Los 8 magos se pusieron de pie como zombies, antes de atacar a Shigua. Estos 8 magos que estaban siendo controlados eran bastante sobresalientes en términos de fuerza. A pesar de que Shigua tenía la mitad de su pie en el super nivel, era bastante problemático para él luchar contra todos a la vez. Estás obligándolos a sobregirar su energía para lanzar hechizos, maldito seas. Gritó Shigua. Los magos habían gastado toda su energía en la formación de hielo sellada por demonios. Ahora estaban gastando sus fuerzas de vida mientras los demonios los obligaban a lanzar hechizos en su estado actual. Es por eso que debes tener mucho cuidado cuando luches contra ellos. Se morirán fácilmente si les haces daño, e incluso si no lo haces, morirán de fatiga. La figura de demonios ondeaba con su risa. La mayoría de los expertos en la villa estaban lisiados o agotados por la lucha contra la hechicera ardiente. Zhao Yulin y Shigua, que eran todo lo que quedaba, fueron creados por la demones, y estuvieron en un aprieto antes de que pudieran hacer un movimiento contra ella. La mayor amenaza de los demones era la hechicera ardiente. Ya que Chen Yi había eliminado a la hechicera ardiente por ella podría fácilmente manejar el resto. El demones nunca dejó de reír. Estaba muy satisfecha con cómo funcionó su plan, ya que todos sus problemas se habían resuelto. Lo único que quedaba era esperar a que madurara la fruta calamidad del fuego y comerla de un bocado. Hablando de eso, la fruta de calamidad de fuego debería estar madurando en cualquier momento. A Jiang Feng se le otorgó un poder tan abrumador después de comer la fruta calamidad de fuego. ¿Se convertiría en un demonio imparable después de comer la fruta calamidad de fuego también? Rayo. Jaxa. La demones estaba pensando en cómo disfrutaría la fruta de la calamidad del fuego cuando un relámpago atravesó el cielo, formando 5 arcos y lanzándose hacia ella como una garra. El ático fue destruido en pedazos por el rayo. 5 pozos chamuscados se destacaron en el edificio.
Si la demonesa no hubiera reaccionado a tiempo y establecido una defensa, también se habría desintegrado el rayo. El demonio saltó del ático que ahora era un montón de escombros y aterrizó en el suelo. Miró a la persona que la había atacado. Niño, estás cansado de vivir. La demonita gritó, sonando totalmente como un fantasma. Las amenazas reales fueron eliminadas. La demones pensó que simplemente podía disfrutar del resultado, pero un pequeño mago intermedio se atrevió a desafiarla. Ella nunca había tratado a un personaje menor como él en serio. ¿Qué tengo que decirle a un monstruo quemado como tú? Apúrate y muere, para que puedas reencarnar como un animal con una piel más suave. Puño ardiente. Los puños de Mofan se encendieron cuando lanzó golpes a la demones furiosamente. La demones inmediatamente se hizo a un lado. Cuando se dio la vuelta y se dio cuenta de que la niña estaba hablando en serio, se echó a reír con desdén. Soy demasiado perezosa para matarte, pero eres lo suficientemente estúpida como para pedirte tu muerte, disco de viento. Esquiesnaré. Antes de que la demones pudiera terminar, una ráfaga de tornado apareció y barrió las llamas. Se alzaba sobre el área donde se encontraba la demonesa, y levantó fuertes paredes de viento. Desafortunadamente, antes de que se establecieran los muros, los demonios dejaron escapar un grito desgarrador. Una fuerza que se originó en su alma golpeó donde estaba parado Zhang Xiao, reprimiendo la mente de Zhang Xiao a la fuerza, impidiéndole controlar el viento. La extraña ola de energía no era un objetivo único. Fue capaz de propagarse a los objetivos cercanos como una cadena de iluminación. Como resultado, Zhao Manyan y Nanju, que eran ambos lanzadores de hechizos, fueron golpeados por la fuerza, lo que les impidió concentrarse, y mucho menos dibujar sus patrones de estrellas, espíritu de la pared. La voz de Xingxia se elevó. Su suave cabello se desvió a pesar de la ausencia de viento. Sus ojos estaban cerrados, mientras que sus brazos estaban completamente extendidos. Un muro del espíritu invisible apareció rápidamente frente al grupo. El impacto del alma emitido por el demones fue anulado cuando chocó con el muro del espíritu, mientras tanto, Zhang Xiao había recuperado el control de su hechizo de viento. El Esquiesnaré siguió contrayéndose. Los dibujos de los patrones de estrellas de los otros ya no estaban perturbados y se estaban completando a un ritmo rápido. Bien, Xingxia. Gritaron Zhang Xiao y Zhao Manyan simultáneamente. Mofan se dio la vuelta y vio a la Xingxia de rostro pálido con los ojos abiertos y una leve sonrisa en su rostro. Manejaré la perturbación de su elemento psíquico, dijo Xingxia. Asintió Mofan pesadamente. Sin un cierto grado de protección, era imposible lanzar un hechizo útil contra un mago que tenía los elementos psíquicos y de maldición. Ella necesita enfocarse en controlar la tortura de demonios y los 8 magos avanzados. No podrá usar su elemento psíquico y su elemento de maldición en nosotros. Podemos derrotarla si trabajamos juntos. Xingxia le dijo al grupo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 505. Elemento VSLM no psíquico. La demones estaba agitada. Ella había establecido un plan para matar a la increíblemente poderosa hechicera ardiente, mientras que tanto Zhao Yulin como Shigua no podían liberarse de su control. Inicialmente pensó que el resto de los débiles correrían por sus vidas. Para su sorpresa, se habían unido contra ella en su lugar. ¿Quién crees que eres? Gritó el demones. La tela en su cara se rasgó debido a que la fuerza que ejercía era demasiado fuerte, la tela blanca cayó al suelo, revelando una cara que había cambiado más allá del reconocimiento. Sus rasgos faciales chamuscados se fundieron inquietantemente juntos. Era la cara de un monstruo. Sin embargo, independientemente de lo fea, repugnante y miserable que se había vuelto, nadie le mostraría compasión, ya que dentro del cuerpo repugnante había un corazón aún más corrompido que estaba completamente podrido. Su tercer elemento era la tierra, cuidado con sus ojos. Les recordó Nanyu de inmediato. El demonio solía ser un criminal infame en la región de Dunhuang. Muchos magos habían muerto en sus manos, incluido el instructor militar a quien Nanyu respetaba más, por lo que ella ya conocía los elementos de demones. La demones ya estaba desviando su atención para manejar 2 lados. Estaba usando su elemento de maldición para controlar a Zhao Yulin, y su elemento psíquico para controlar a los 8 magos para manejar a Shigua. El único elemento que quedaba era el elemento tierra. El elemento tierra no tenía muchos hechizos destructivos. El hechizo básico era el elemento tierra, el hechizo intermedio era barrera de roca. Uno fue utilizado para el movimiento, mientras que el otro fue para la defensa.
Sin embargo, el hechizo avanzado Petrifi fue un hechizo de muerte absolutamente aterrador. Los únicos que quedaban aún en batalla eran los jóvenes magos intermedios. Petrifi era extremadamente mortal para ellos. Una vez que se convirtieran en estatuas, no podrían preservar sus vidas. Como Nanjo predijo, el demonio saltó sobre los escombros ardientes en otra dirección. Los patrones de estrellas marrones formaban una estructura tridimensional que rodeaba a los demonios. Cuando cada una de las estrellas y sus órbitas comenzaron a emitir un tremendo brillo, los ojos de la demones se convirtieron en los aterradores ojos de Medusa. Ojos de Medusa, capaces de convertir a cualquiera que los mira en estatua sin vida. El demonio Petrifi fue despedido en un arco. El grupo pudo ver una capa de sombra gris blanca que se extendía en su dirección rápidamente. Tanto los restos de madera en el suelo como el agua que salía de la fuente se convirtieron completamente en piedra, incluidas las gotas de agua. La fuerza de Petrifi se extendió rápidamente, con el objetivo de convertir a Mofan, Xingxia y Zhao Mandian en estatuas sin vida. La sombra gris blanca estaba a menos de 100 metros de distancia. Quédate detrás de mí. Zhao Mandian se paró frente a Mofan y Xingxia. Un resplandor dorado estalló libremente. Zhao Mandian controlaba hábilmente la luz para formar una barrera frente a él. La barrera dorada se paró frente al grupo. Cuando la sombra de Petrifi entró en contacto con la barrera, la brillante pared transparente se estremeció vigorosamente, su luz se atenuó, aunque la fuerza de Petrifi estaba mostrando algún signo de desaceleración, la protección de la luz muralla no era suficiente para resistir al hechizo avanzado. Estaba a punto de colapsar. Zhao Mandian sabía la protección de la luz. Rampart solo no pudo terminar el trabajo. Inmediatamente convocó a su precioso equipo de escudo. Tan pronto como la pared de luz desapareció, el equipo de escudo lo reemplazó. La energía en forma de arco ya había extinguido el fuego en sus alrededores. La dispersión de los residuos en el suelo se tiñó de color blanco grisáceo. Su lugar era el único lugar no afectado. Saliendo del escudo inferior. Mofan inmediatamente convocó a su equipo de escudo cuando vio a Zhao Mandian en un apuro. Los dos escudos apenas detuvieron a la petrificada de avanzar. Sin embargo, los dos valiosos escudos también se habían convertido en rocas sólidas. La menor fuerza los rompería en pedazos. Barrera de agua. Circulación. Zhao Mandian lanzó un hechizo de agua defensivo, tratando de evitar que la garra del Petrifi se extendiera más. Su frente estaba cubierta de sudor, mostrando claramente el gran esfuerzo que estaba haciendo para mantener su posición. Rock Barrier. Zhang Xiao estableció su defensa también, sabiendo que todavía estaban en peligro. Bloqueo de hielo. Bloqueo de hielo. Al mismo tiempo, las voces de un hombre y una mujer aparecieron desde el otro lado. Unas pocas cadenas de hielo gruesas se lanzaron en su dirección para protegerlos, haciendo sonar ruidosamente para protegerlos. Ustedes, Zhao Mandian miró a Mu Xiu y Mu Tingle con alegría cuando vio las cadenas de hielo. Mu Xiu era orgulloso y arrogante. Él y Zhao Mandian eran descendientes de sus respectivas familias reconocidas, y no se querían entre sí. A pesar de eso, los hechos de los demonios levantaron sus piruetas. No pudieron soportarlo más. Ustedes no tienen oportunidad contra un mago avanzado, pero será una historia diferente con nuestra ayuda, dijo Mu Xiu con un resfriado. Mierda, morirás si dejas de actuar tan arrogante. Tu elemento de hielo es efectivo contra su elemento de la tierra, hazlo rápido. Maldito Zhao Mandian. La defensa del elemento de la tierra fue capaz de resistir a la mayoría de los hechizos destructivos, incluido el elemento rayo imperioso, pero fue bastante ineficaz contra la penetrante escarcha de los hechizos de elemento de hielo, ya que la escarcha también congelaría las rocas. El hermano y la hermana de Mu Clan lanzaron Ice Spread simultáneamente. Ambos tenían semillas de hielo, por lo que cuando la escarcha descendió sobre el lugar y produjo un ruido crepitante, el poder de la petrificación disminuyó claramente, el rostro de la demone se estremeció cuando vio que incluso los dos niños del Mu Clan la estaban desafiando. Muy bien, mojaré la fruta calamidad de fuego en tu sangre antes de comerla. La voz de los demonios era chillona, y debido a su elemento psíquico, parecía que un fantasma les estaba gritando a los oídos. Los jóvenes magos inmediatamente cubrieron sus oídos cuando escucharon el grito. Sin embargo, el grito no era solo un sonido normal, sino una maldición implantada en sus almas. Incluso los sordos no pudieron evitar escuchar el grito. Es miedo, soporta conmigo por un segundo, recordó Xingxia cuando se dio cuenta de que la demones había lanzado otro hechizo psíquico al grupo.
Sin la amenaza de Psychic Element, Xingxia pudo dibujar sus patrones de estrellas con facilidad. Cuando las 7 estrellas se alinearon, se completó la canalización de su hechizo psíquico. Spirit Ripple. Pacifica. El hechizo psíquico básico, rizo espiritual. La onda con efecto calmante llenó lentamente los corazones perturbados del grupo. No pudieron concentrarse para lanzar los hechizos debido a los espantosos gritos en sus corazones, pero la onda calmante era como una melodía sagrada, limpiando a los demonios en sus corazones, incluido el extraño miedo que estaban experimentando. ¿Te atreves a arruinarlo, perra? Gritó la demonesa cuando vio que su hechizo psíquico fue anulado por Xingxia una vez más, sus ojos llenos de odio. Capítulo 506. Control mental. La razón por la que no estaba tratando a los magos intermedios en serio era porque su elemento psíquico era más que suficiente para evitar que lanzaran un solo hechizo. Para su sorpresa, la niña con movimiento impedido continuó anulando sus ataques psíquicos. Ella podría tratar fácilmente con el mago psíquico, que era un nivel inferior a ella si pudiera lanzar control mental. Desafortunadamente, ella estaba usando el hechizo para controlar a los magos, por lo que ya no podía usar el control mental avanzado de hechizos. Mientras tanto, los hechizos básicos e intermedios probablemente serían anulados por la pequeña perra molesta. Espíritu sanador. Cuando la demones estaba descubriendo una manera de lidiar con Xingxia, la niña dibujó un patrón de estrella, emitiendo un brillo con una mezcla de blanco lechoso y verde tenue que se transformó en un colorido espíritu de mariposa. El brillante espíritu de mariposa voló lentamente hacia la hechicera ardiente. La pequeña criatura única estaba cazando heridas como el polen. Pronto aterrizó en la puñalada del corazón de la hechicera ardiente. Solo aguanta un poco más. Xingxia sabía que su espíritu de curación no podía revitalizar a la hechicera ardiente, pero podría frenar el ritmo de la fuerza vital de la bruja ardiente que se estaba drenando. La hechicera ardiente flotaba en el aire, con el cuerpo rígido. Su rostro ardiente parecía tener una sonrisa conmovedora, tratando de expresar su gratitud a Xingxia. Espíritu sanador. Xingxia no perdió el tiempo. Tan pronto como completó el patrón de estrella del elemento de sanación, procedió a lanzar el mismo hechizo intermedio de nuevo. El mismo resplandor se entrelazó en su mano. Con un suave empujón, el espíritu curativo voló hacia Shigua, que estaba en medio de una dura batalla. Shigua ya estaba herido después de la batalla contra la hechicera ardiente. Los sueros curativos que trajo no fueron efectivos para tratar sus heridas, pero se vio obligado a luchar contra sus propios hombres. Estaba agotado de la batalla cuando se estaba absteniendo de matar a sus hombres. Para su sorpresa, la chica con el elemento psíquico también resultó ser una sanadora. Por la forma en que pudo convocar a 2 espíritus curativos, el elemento curativo debe ser su elemento principal. Shigua estaba desesperadamente necesitado del espíritu de curación. Sus quemaduras eran extremadamente dolorosas, en la medida en que su canalización de hechizos casi se interrumpía a veces. La esclusa de hielo que se suponía que debía lanzar fácilmente se volvió inexacta debido a sus heridas. Con el espíritu curativo curando sus heridas y brindándole algo de alivio, sería más fácil para él tratar con sus hombres que estaban siendo controlados. Perra, debería haberte lanzado una maldición de muerte, para que no puedas despertarte por el resto de tu vida. Gritó el demones. El espíritu de sanación de Xingxia no solo sustentó la vida de la hechicera ardiente, sino que también liberó algo de presión de los hombros de Shigua. Tanto la hechicera Fieri como Shigua podrían representar una gran amenaza para la demones. Había ideado un plan cauteloso para eliminar todas sus amenazas, y todo lo que tenía que hacer ahora era eliminar al resto de los débiles. Sin embargo, nunca pensó que una chica que ni siquiera podía caminar la haría tropezar tan duro. La demones estaba completamente furiosa. Se vio obligada a esquivar los hechizos que le lanzaron Zhang Xiaou, Nanju, el hermano y la hermana del clan Mui Mofan. Sin embargo, sus números les habían dado una ventaja. Las energías destructivas del disco de viento, el puño ardiente, el bloqueo de hielo, el ataque de relámpago y la extensión de hielo siguieron llegando. Incluso con la defensa de su elemento tierra, no pudo protegerse de todos los hechizos destructivos. La demones no tenía una semilla de tierra, por lo que su barrera de roca no era muy sobresaliente. Después de unas pocas oleadas de los hechizos intermedios, la demones no tuvo más remedio que invocar su equipo de escudo. Mientras evadía los ataques, el demones miró a propósito a Zhao Yulin, quien se estaba asfixiando del agarre del demonio.
Inicialmente planeaba tomar la vida de Zhao Yulin, pero dadas las circunstancias, sería difícil para ella eliminar a los jóvenes magos sin liberar su elemento de la maldición. Trampa de araña siniestra. Los demonios perdonaron la vida de Zhao Yulin. Ella retiró el tono del demonio negro. Sobre su palma aparecían cuerdas de color rojo oscuro, tan pequeñas como la seda de una araña. Después de una ola, un tembloroso carmesí apareció sobre Mo Fan. Una araña fantasmagórica salió de la brecha en el aire. La araña estaba a menos de 10 metros de la cabeza de Mo Fan. Extendía sus afiladas y largas garras, asomando sobre la figura de Mo Fan. Las garras de la araña estaban sincronizadas con las acciones de los demonios. Cuando el demonio tiró de las cuerdas rápidamente, las sedas rojas carmesí rodearon la figura de Mo Fan y se envolvieron alrededor de él y su alma. La seda devoradora de vida fue capaz de drenar la fuerza vital de su objetivo y devorar el alma del objetivo, y eventualmente mataría al objetivo. En unos momentos, Mo Fan terminaría como Wang Xiaojun, que había caído en el sueño permanente. Mo Fan estaba asombrado. Ignoraba por completo que el demonio había colocado la seda de araña a su alrededor. El hechizo intermedio del elemento de maldición, la trampa de araña siniestra, era como un hechizo de trampa. Aunque parecía que era capaz de atacar a su presa de la nada, tenía que configurarse de antemano y esperar a que la presa entrara en ella. Mo Fan nunca vio a la demones preparando la trampa mortal. Sintió un escalofrío bajar por su espina dorsal. El demones era tan adepto a usar el elemento de la maldición que él no lo sabía. Hermano Mo Fan, no se asuste, la voz de Xingxia entró en el corazón de Mo Fan. Mo Fan claramente sabía lo peligrosa que era la Sinister Spider Trap. Podía sentir la energía de su alma siendo drenada mientras trataba de liberarse del hechizo. Sin embargo, cuando Mo Fan escuchó la voz de Xingxia, se dio cuenta de que estaba demasiado nervioso. El elemento psíquico fue capaz de anular el elemento de maldición. Una vez que Xingxia construyó un muro del espíritu entre él y la seda de araña, evitaría que su vida y su alma se agotaran. Cuando Xingxia dibujó el patrón de estrella una vez más, la demonisa lució una sonrisa misteriosa como si todo estuviera yendo de acuerdo a su plan. Control mental. Los ojos de la demones repentinamente parpadearon. La voluntad aterradora fue implantada dentro de los ojos de Mo Fan, tratando de controlar su mente con fuerza bruta. Mo Fan podía sentir su cuerpo temblando. Podía escuchar un sonido dentro de sus oídos diciéndole que la demones estaba justo a su lado. Mo Fan se dio la vuelta y vio a la demones parada a su lado sin que él lo supiera. Estaba dibujando un patrón de estrella peligroso. Cuidado, su control mental ha cambiado de objetivo. Gritó Shigua, quien había sido atraída a cierta distancia. Xingxia, que se estaba enfocando en dibujar su patrón de estrella, no esperaba que la demones la atacara, aunque la trampa se estaba enfocando en Mo Fan. Capítulo 507. Posee, Rey Demonio. Parte 1. Xingxia estaba lanzando el muro del espíritu para evitar que la araña penetre en el alma de Mo Fan, pero la demones había abusado de su velocidad de lanzamiento para controlar la mente de Mo Fan cuando estaba atrapado por la araña, con la intención de matar a Xingxia, que representaba la mayor amenaza para ella. El muro del espíritu de Xingxia fue capaz de defenderla de la maldición y del elemento psíquico, pero fue inútil contra el fuego y los elementos del rayo de Mo Fan. No importaba si ella paraba o continuaba la canalización, ella moriría de cualquier manera. Xingxia, ¡cuidado!, gritaron Zhao Manyan y Zhang Xiao. No esperaban que los demonios controlaran a Mo Fan para herir a Xingxia. Era demasiado tarde para que reaccionaran a tiempo para proteger a Xingxia con hechizos defensivos. Mo Fan fue demasiado rápido en lanzar la explosión de fuego de hechizo básico. Una bola de fuego simplemente se encendió en su mano derecha tan pronto como la giró. El hechizo básico de Mo Fan era sorprendentemente poderoso. Xingxia no podría sobrevivir a una distancia tan cercana. El grupo sintió un escalofrío en su espina dorsal después de enterarse de lo cruel que era la demones. Miraron de inmediato en dirección a Mo Fan, y vieron sus ojos inyectados de sangre, pareciendo completamente como si hubiera perdido el control de sí mismo. De hecho, Xingxia de alguna manera se había convertido en la demones en los ojos de Mo Fan. Ella estaba soltando una risa chillona, las manos de Mo Fan temblaban, era posible que su cuerpo lo estuviera deteniendo inconscientemente. En el último momento, la hechicera ardiente que era la más cercana a Mo Fan dejó escapar un grito. El espíritu curativo de Xingxia finalmente funcionó, permitiendo que la hechicera ardiente, que estaba a punto de morir, recuperara algo de su energía. Su cuerpo se convirtió en un soplo de llamas, golpeando directamente a Mo Fan.
La mano de Mofan, que levantó en el aire, se puso rígida. El color de sus pupilas cambió rápidamente, como si resistiera ser controlado por el demones. La demones estaba furiosa cuando vio a la hechicera Fieri chocando contra Mofan. Muere. 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 Todos morirás. Gritó el demones. Normalmente, se suponía que ella podía controlar la mente de un mago intermedio al instante, e incluso le ordenaba que lanzara hechizos a los miembros de su familia. Sin embargo, por alguna razón, la mente del niño era mucho más fuerte que la de un mago intermedio ordinario. Se las arregló para luchar por unos segundos más. La demones no sabía sobre el collar de foco en el cuello de Mofan, que lo protegía parcialmente de su control mental. La verdad era que el collar de enfoque no era suficiente para proteger a uno de ser controlado por un mago psíquico avanzado. Como Mofan tenía 4 elementos en total, su fuerza de voluntad era mucho más fuerte que cualquier mago intermedio ordinario. El collar de enfoque y sus 4 elementos lo hicieron el más difícil de controlar entre el grupo. Además, no estaba agotado como los 8 magos, la demones estaba concentrada en tratar de deshacerse de Xingxia, pero no esperaba que Mofan tuviera 4 elementos y el collar de enfoque. Cuando fortaleció el hechizo una vez más para vencer la resistencia de Mofan, la hechicera ardiente ya había entrado en el cuerpo de Mofan. Mofan no fue enviado volando por la colisión. Se sentía como si un clon de la sombra que inicialmente pertenecía a Mofan hubiera regresado a su verdadero ser. Posesión. La capacidad exacta que había permitido a la hechicera ardiente llegar tan lejos a la zona segura. Ella estaba tratando desesperadamente de poseer a Mofan, por lo que podía oponerse al control mental de los demones con su espíritu fuerte. La demones se atrevió a controlar a los magos desgastados y Mofan, que todavía era un mago intermedio, pero nunca se atrevería a controlar a la hechicera Fieri, ya que su extraordinario espíritu simplemente lo reflejaría con una fuerza capaz de destruir la mente de la demones. La hechicera Fieri había tomado el cuerpo de Mofan. El hombre que ya tenía el fuego como su elemento principal fue incendiado. El océano de llamas que estaba muriendo lentamente floreció repentinamente, pintando los alrededores de rojo. El calor de las llamas se disparó en todas direcciones, como un dragón enfurecido vagando salvajemente en el área. Las llamas brotaron de los ojos de Mofan cuando dio un paso adelante bajo el control de la hechicera ardiente. Pilar de llamas brotó del suelo ante él. Se sentía como si las llamas en sus alrededores dieran la bienvenida a su emperador. La formidable aura obligó a la demonesa a retroceder. Un montón de pinchazos, los mataré todos uno por uno. Maldijo a la demonesa cuando se dio cuenta de que la situación ya no estaba a su favor. Desde que la hechicera Fieri había poseído a Mofan, el poder de su fuego había aumentado significativamente. La demones era extremadamente astuta. Ella claramente sabía que ya no tenía ninguna posibilidad contra Shigua, quien fue liberada de la batalla, o Mofan, que actualmente estaba envuelta en llamas furiosas. Ella inmediatamente decidió huir. La fruta calamidad del fuego todavía estaba en sus manos. Ella podría fácilmente vengarse una vez que comiera la fruta calamidad de fuego. Era innecesario que ella se apresurara. Ella está huyendo. Gritó Zhang Xiao. El demones también era un experto en correr. Su velocidad fue bastante impactante con la combinación de Artwave y algunos otros equipos. La justicia siempre prevalece. Cuando todos quedaron momentáneamente aturdidos, sonó la encantadora y orgullosa voz de una pequeña Loli. Una red hecha de rayos de luz entrelazados descendió del cielo, que aterrizó justo donde se encontraba la demones. La red parecía haber estado esperándola durante bastante tiempo. Ya se avecinaba sobre ella cuando comenzó a correr. El demones no estaba enterado de que corrió a la red y cayó al suelo. Zhao Manyan estaba aturdido. ¿No era esa la red de luz dorada que usaba para atrapar al vampiro Niedong? Tenía un fuerte efecto de quemadura, que dejaría marcas chamuscadas en la piel de la presa como un sello de hierro. ¡Ah! Como él pensó, los gritos de agonía de los demones llegaron bastante rápido. El demones había sido quemado por la calamidad de fuego antes, por lo tanto ella tenía mucho miedo de cualquier cosa que quemara. La red de luz quemó su piel ya cicatrizada, generando un dolor increíble. Te voy a matar. Cuando la demones vio que era una pequeña Loli aparentemente inofensiva que estaba al otro lado de la red, casi perdió la cabeza. Ya había cometido un error cuando subestimó la fuerza y la determinación de la tripulación de Mofan. ¿Quién se atrevería a pensar que una niña de alrededor de 12 años sería una trampa para ella? El demones siempre fue el que puso trampas para los demás.
Innumerables comandantes y magos avanzados habían muerto en sus manos, sin embargo, terminó siendo atrapada por una red ligera creada por una niña. ¡Qué humillante! Todos se quedaron estupefactos cuando vieron que la Demones estaba atrapada. Los jóvenes magos estaban totalmente concentrados en la lucha, temían ser manipulados por las capacidades sobresalientes de los Demones. Nadie sabía dónde estaba Ling Ling, que había estado viviendo con ellos todo el tiempo. Además, Ling Ling sabía cómo protegerse mejor que nadie. Para su sorpresa, Ling Ling se había estado escondiendo, esperando que el Demones huyera, solo para que pudiera atrapar a la Demones con la red. Capítulo 508. Posee, Rey Demonio. Segunda parte. ¿Qué estás esperando? ¡Mátala! Ling Ling le gritó a Mo Fan. Ling Ling fue un genio loli con sentidos notables. Sabía lo aterradora que era la capacidad de los Demones para controlar la mente y colocar maldiciones, por lo que no se aferró a la red como cuando estaba capturando al vampiro antes. Inmediatamente huyó a la distancia después de detener a la Demones de escapar. Su pequeña figura corría bastante rápido con la ayuda de un equipo especial. La viciosa Demones estaba a punto de vengarse cuando se dio cuenta de que la niña había desaparecido por completo de su vista. Era imposible para ella buscar a la pequeña Loli que había arruinado por completo su reputación infame, ya que las llamas avanzaban hacia ella como un tsunami. Mo Fan no pudo flotar en el aire como la hechicera ardiente, pero pudo moverse con una ola de llamas. De pie sobre la ola de llamas, el rey demonio Mo Fan se vio envuelto en llamas feroces, ya sea la furia de Mo Fan o el odio de la hechicera ardiente, ahora se había convertido en una ardiente hacha de batalla rodando hacia el cielo. El asombroso fuego casi cortó el cielo por la mitad. Cuando el ardiente hacha de batalla descendió, el aire se incendió. Nadie morirá, excepto tú, malvado. Mo Fan se enfureció furiosamente cuando sus emociones se fusionaron con la fiera y sorceres en una sola. El ardiente hacha de batalla fue como una sentencia de muerte que cayó sobre los Demones, con el objetivo de enviar al pecador vicioso al piso 18 del infierno. Cuando las llamas se acumularon hasta el límite, su nitidez era similar a la de un hacha real. El hacha ardiente cayó sobre el cuerpo de la Demones debajo de su penetrante chillido, dividiendo a la Demones fea por la mitad en la cintura. La Demones no murió de inmediato después de que fue cortada por la mitad. Las llamas se extendieron desde su cintura hasta su cabeza y sus piernas, enterrándola con un dolor increíble de las quemaduras. El Demones gritó salvajemente. Ella tenía más miedo al fuego. Definitivamente era la forma más cruel de morir. Sin embargo, a pesar de su grito, nadie le mostró compasión alguna. El sufrimiento que estaba soportando no era nada comparado con el dolor que Jian Feng y Chen Yi, la madre y la hija, habían sufrido. Normalmente, el colgante Little Loch absorbería a los espíritus muertos y los refinaría en esencias del alma. Sin embargo, a medida que el espíritu del cadáver quemado que se redujo a la mitad se elevó en el aire, el colgante Little Loch permaneció en silencio. Incluso el pequeño colgante de Loch estaba extremadamente disgustado por su alma sucia. Era mejor que simplemente se borrara del mundo. El fuego seguía ardiendo. La luz iluminó la enorme villa, que se había convertido en un montón de escombros. Todo lo que quedó fue un desastre total. La hechicera ardiente salió lentamente del cuerpo de Mo Fan. Mo Fan no se sintió incómodo. Se dio la vuelta y vio la pálida cara de la hechicera ardiente. Ya estaba gravemente herida en Fire Pillar y ella, sin embargo, todavía los había seguido hasta aquí y había experimentado una dura batalla. Probablemente estaba gastando su fuerza vital restante. Ahora que la Demones estaba muerta, la hechicera ardiente también se acercaba al final de su vida. Mo Fan buscó el cadáver de la Demones y rápidamente encontró la fruta calamidad del fuego dentro de su brazalete espacial. Guárdala rápido, espetó Ling Ling. Mo Fan le entregó la fruta calamidad de fuego a la hechicera ardiente, quien extendió sus manos y sostuvo la fruta calamidad de fuego con cautela. Cómelo rápido, dijo Mo Fan a la hechicera ardiente. La fruta de la calamidad del fuego era la única manera de salvar su vida. Ahora que la Demones estaba muerta, todo volvería a la normalidad una vez que la hechicera ardiente comiera la fruta calamidad de fuego. Sin embargo, la hechicera ardiente negó con la cabeza. Sostuvo la fruta calamidad del fuego y la miró con una mirada amable y amorosa. Todos estaban completamente confundidos por la escena. La fruta calamidad del fuego no tenía precio, pero no era tan preciosa como la vida de la hechicera ardiente. ¿Por qué preferiría morir la hechicera ardiente en lugar de comer la fruta calamidad del fuego? Mo Fan miró a la hechicera ardiente en confusión.
La hechicera ardiente todavía sostenía la fruta calamidad del fuego, como si estuviera esperando algo. Mofan estaba a punto de decir algo cuando la hechicera Fieri sopló suavemente toda su energía restante en la fruta calamidad del fuego, la brisa lo barrió. Mofan pudo sentir la fuerza vital restante de la hechicera ardiente en ella. Estaba tan sorprendido que se olvidó totalmente de detenerla. ¿Está loca la bruja ardiente? ¿Por qué no se comió la fruta calamidad del fuego para sostener su vida? ¿Por qué soplaría su último aliento que contenía la fuerza vital restante en la fruta? Es solo una fruta, todavía puede conseguir una después de la próxima calamidad de fuego. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mofan. La hechicera ardiente no contestó. Ella sostuvo suavemente la fruta calamidad de fuego en sus manos, de repente, la cáscara robusta de la fruta calamidad del fuego se abrió. Una parte de ella brotó y cayó al suelo. Una pequeña mano salió de la concha. La criatura dentro de la fruta parecía extremadamente ansiosa por ver el mundo exterior, mientras su mano se agarraba violentamente, tratando de romper la cáscara. El pequeño brazo tenía el grosor del dedo de Mofan, pero tenía las propiedades del fuego, pero era débil como la luz de las velas. Se sentía como si el aire de una respiración pesada solo fuera suficiente para extinguirlo. ¿Es esto? Mofan miró fijamente la fruta calamidad de fuego que se había roto en pedazos con asombro. La pequeña criatura dentro de Fire Calamity Fruit se había liberado de la capa de protección de Fruit. A diferencia de la mayoría de las criaturas que estarían llorando en un estado bastante débil, la criatura única que estaba hecha de fuego parecía ser bastante enérgica. Después de salir de la cáscara, recogió los trozos de la fruta de la calamidad del fuego y los masticó como una ardilla. Brazos diminutos, piernas pequeñas y un cuerpo pequeño y redondo. La diminuta y elegante criatura parecía una muñeca de porcelana, y sonaba como un gatito que acababa de ser alimentado. «Es la Flammebell», fue la voz tranquila de Xingxia. Los ojos de Mofan se ensancharon con incredulidad. La Flammebell que estaba buscando desesperadamente había estado escondida dentro de Fire Calamity Fruit todo el tiempo, eso no estaba bien. La fruta calamidad del fuego era la llama Bell en sí misma. La criatura única nació de Fire Calamity Fruit. Mofan finalmente recordó que Chen Yi había mencionado cómo habría que buscar la fruta calamidad del fuego inmediatamente después de la calamidad del fuego, ya que desaparecería bastante rápido. Era obvio que la fruta de calamidad de fuego no desapareció, sino que era el final de la etapa de embrión para una criatura que había nacido, y esa criatura era la llama Bell. La hechicera ardiente no solo estaba protegiendo un tesoro invaluable, sino una vida real, un jovencito. La calamidad del fuego solo ocurre una vez después de muchos años, y el árbol estrellado solo lleva una fruta de la calamidad del fuego después de la calamidad del fuego, que es la Flammebell en su etapa de embrión. Jiang Feng fue salvado por una anciana Flammebell, que sacrificó una Flammebell que aún no había nacido a cambio de su vida. Capítulo 509. Pequeña llama Bell. Su alma se salvó debido al sacrificio de otra vida. Se quedó en Fire Pillarig desde entonces, en Starry Tree para proteger la nueva vida después de Fire Calamity. La pequeña criatura es demasiado frágil, y muchas bestias demoníacas y los humanos deseaban su poder. Sin un guardián, sería fácilmente quitado, y la Flammebell, como una especie rara, desaparecería para siempre de este mundo. Xingxia reveló todo lo que sabía. La hechicera ardiente los había perseguido hasta aquí para asegurar el linaje de la Flammebell. La Flammebell nació en el árbol estrellado en el brasero ardiente en medio de un desierto. El mundo era enorme, con innumerables especies, pero solo la Flammebell violó la forma natural de producir descendencia. Se basaba en una forma especial de mantener su linaje, que les garantizaba ser la forma de vida más pura, bendecida por la naturaleza. La pequeña Flammebell corría sin descanso. Los escombros de todo el lugar se convirtieron en su patio de juegos alegre, completamente inconsciente de la destrucción, la muerte y la conspiración. Hace unos momentos, Mofan siempre pensó que era un hombre sin corazón. Todas las muertes que había presenciado en el pasado lo habían adormecido cuando se trataba de una situación como esta, pero cuando vio que el fuego de la hechicera ardiente moría lentamente y la pequeña criatura saltaba de una manera tan viva, de repente se encontró asfixiado. Con sollozos. La Flammebell no se dio cuenta de que la hechicera ardiente cuya vida estaba llegando a su fin era su madre. Se quedó allí, parpadeando sus grandes ojos y emitió un gemido confuso similar al de un gatito. No tenía idea de lo difícil que era su nacimiento. La vida de la hechicera ardiente llegó a su fin. Mofan creyó que sus ojos estaban llenos de alivio cuando vio que la Flammebell había nacido sana. Ella nunca se arrepentiría de lo que había hecho.
Si había algo que no se sentía satisfecha, era el hecho de que solo tenía un tiempo limitado para mirar a la pequeña criatura. La llama Bell lloró suavemente. Ella tenía la capacidad de flotar en el aire. La criatura cansada voló a los brazos de Mofan. Mofan se sorprendió. Se sentía como si la pequeña criatura hubiera estado circulando alrededor de él desde que ella nació. ¿Supuso ella erróneamente que él era su padre? Ella dejó una marca en tu alma cuando te poseía. La Flame Bell te tratará como a su padre. Hermano Mofan, Jiang Feng espera que cuides bien de la pequeña Flame Bell, dijo Xingxia. Mofan lanzó una ojeada a la pequeña muñeca de porcelana en sus brazos, luego a la hechicera Fieri que se desvanecía lentamente. Esperaba que obtendría una Flame Bell con su bestia contratada, sin embargo, nunca pensó que se convertiría. Fuera así, Mofan respiró hondo al darse cuenta de la gran responsabilidad que se le había encomendado. Si su alma todavía está cerca, por favor dígale que cuando vuelva a ocurrir la calamidad del fuego, llevaré a la Flame Bell al árbol estrellado y ayudarla a proteger su linaje, dijo Mofan a Xingxia. Xingxia negó con la cabeza y dijo, esa fue la última calamidad de fuego, y ella es la última Flame Bell. ¿Por qué? Mofan exclamó sorprendido. Xingxia no contestó, ya que solo aprendió eso de los recuerdos inconexos de la hechicera ardiente. La calamidad del fuego nunca volvería a suceder, ni el árbol estrellado llevaría ninguna fruta de la calamidad del fuego. La pequeña criatura fue la última Flame Bell, y una vez que muriera, su especie se extinguiría. Bien, cuidaré bien de esta pequeña cosa, Mofan asintió con severidad. Inicialmente pensó que la esperanza de obtener una Flame Bell se había perdido, pero aún así terminó por obtener una. La verdad era que la información sobre la Flame Bell suministrada por los cazadores eran meros rumores y especulaciones. La Flame Bell que habían visto en los últimos años era en realidad la hechicera bruja Fier y Jiang Feng. La verdadera Flame Bell que yacía en sus brazos era tan ligera como un gatito, y tan adorable como una muñeca de porcelana. Las llamas que la rodeaban eran débiles y apenas emitían calor. Mofan dibujó el patrón de estrella de invocación después de calmar sus pensamientos. Mofan nunca había lanzado el hechizo de invocación intermedio a pesar de estar clasificado como intermedio hace mucho tiempo. No solo fue lento en lanzar el hechizo, sino que también falló varias veces. No hizo mucha diferencia. Mientras completaba lentamente el patrón de estrella de invocación, colocó el sello de contrato en la Flame Bell. La llama Bell no rechazó su energía. Se dio la vuelta y recibió el sello, antes de volver a dormirse, como si le estuviera diciendo a Mofan que no despierte a un bebé hasta que sea hora de comer. Por cierto, ¿qué vas a hacer si la Flame Bell bebe leche? Zhao Manyan se acercó a Mofan y le preguntó celosamente. Mofan enderezó su rostro y pronunció su respuesta en silencio, ya que estaba preocupado por perturbar el sueño de Flame Bell. Vete a la mierda. Creo que ella come Sulseed pieces, y también tienen que ser Fire elemental, dijo Nanyu con confianza. ¿Qué? Mofan se quedó estupefacto. Piezas de semillas de alma. Las piezas de semillas de alma son extremadamente costosas. Prefiere alimentar a la leche Flame Bell. Una niñera solo costaría un poco de dinero cada mes. Además, todavía tenía bellezas hermosas como Xingxia, Tang Yue, Munu Jiao y los demás para alimentarla. Hermano Fan, ¿tiene suficiente dinero para comprar leche en polvo para alimentarla? Zhang Xiao preguntó en voz baja. La cara de Mofan se oscureció. A juzgar por cómo la Flame Bell había comido todas las piezas de la fruta de la calamidad del fuego en tan solo unos minutos, Dios sabe cuántas piezas de semillas de almas necesitaba alimentarla todos los días. ¿Cuánto dinero tendría que invertir antes de que ella madurara? Por suerte, ahorramos algo de suministro en North Burning Valley. No creo que sea suficiente. Escuché que la Flame Bell también come Sulseeds, ya que las Sulseed pieces no están lo suficientemente llenas. Así es, se dice que la Flame Bell poseerá una llama de nivel superior una vez que madure si le das Sulseeds. Mofan, estoy seguro de que un pobo como tú no podrá criarla adecuadamente. Dale para mí, mi familia tiene más que suficientes recursos. Mofan le dio a Zhao Manyan una pantalla completa de la misma frase. Vete a la mierda. El linaje de Flame Bell es extraordinario, su fuerza es seguramente formidable si la crías bien. Mofan, incluso si tienes que vender todas tus posesiones, tienes que cuidarla. No te preocupes por llevar una vida dura. Pronto valdrá la pena. Es hora de que vuelva al ejército. De lo contrario, seré educado como desertor, suspiró Zhang Xiao. Ouzi, no puedo dejar que vuelvas con las manos vacías. Toma esta semilla del alma, hermano Zhang, ya encontré una roca de diamante cuando la lava te barrió.
Puedo venderla por un buen precio, debes mantener la semilla del alma para alimentar a tu pequeña Flamebell. Mo-fan entrecerró los ojos. Este hijo de puta Zhang Xiao, todavía tenía el ánimo de desenterrar una roca de diamante cuando fue arrastrado por la lava. Voy a tomar esto. Zhao Manyan tomó el contenido del anillo espacial de Demones. No había mucho, pero seguía siendo ganancia. Xingxia tomó un pedazo de equipo psíquico que el Demones estaba usando, a pesar de que su ganancia no era tan grande como la de Mo-fan, su botín era dinero y equipo reales, a diferencia de Mo-fan, quien aún tenía que invertir más antes de cosechar la cosecha. Ya era un agujero sin fondo en la necesidad de recursos, y ahora tenía que levantar una pequeña Flamebell que comía Fireseeds y Fireseed pieces, parecía que tenía que aceptar más misiones. De lo contrario, no podría alimentar a su familia. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 510. No está a la venta. Anoche, Luo Town fue golpeado por un meteorito, que resultó en un gran incendio. La villa del presidente Zhao Yulin sufrió una gran pérdida, el extraño meteorito contenía una energía misteriosa, muchos vehículos se rompieron debido a eso. La ciudad de Luo está en llamas debido al meteorito. Los trabajadores fueron evacuados a tiempo, por lo que no hubo víctimas, lo que podría haber sido mucho peor. Unos días después, las noticias seguían siendo informadas. A pesar de que Luo Town estaba bastante lejos de la ciudad, los reporteros de noticias todavía lograron obtener algo de información. Zhao Yulin tiene cierto poder, controla las noticias y las manipula en un accidente. Supongo que el incidente lo despertó. Mo-fan apagó la televisión. La noticia que se transmitió al público fue de alguna manera aceptable. Xingxia asintió. La Fiery Sorceress Jianfen estaba protegiendo el linaje de Flamebell. Ahora que la Flamebell nació sana, su deber se había cumplido. Hermano Mo-fan, voy a volver a la escuela. He estado fuera durante tanto tiempo, mis maestros me van a regañar, dijo Xingxia. Te enviaré de vuelta. El viaje de regreso entre Hangzhou y Shanghái solo tomó medio día. Mo-fan envió a Xingxia de regreso a la escuela y regresó al Instituto Pearl. Zhang Xiao y Nanju regresaron a su cuartel general, especialmente al primero que se había ido con urgencia, como si algo complicado lo estuviera esperando en el ejército. Mo-fan le iba a pedir a Zhang Xiao que se quedara unos días en Shanghái y se divirtiera, pero no tuvo más remedio que dejar ir a Zhang Xiao por el asunto urgente. Después de terminar las tareas, Mo-fan visitó a Uotuo. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo, su equipo de armadura ya debería estar listo. Mo-fan estaba esperando para usarlo para poder subir en la clasificación. Su cultivo era demasiado débil, no había posibilidad de que pudiera derrotar a bestias demoníacas y magos más fuertes si no mejoraba pronto. Cuando llegó a la torre de Ópalo, fue directamente a la tienda de Uotuo y vio al tipo con el desvergonzado nombre Li Junan dormido en el mostrador. ¿Por qué eres tú otra vez? Por cierto, tus escamas de serpientes ni siquiera tienen líneas, ¿cómo están bien? Li Junan detuvo a Mo-fan. La pregunta le había preocupado cada noche desde entonces. Mo-fan puso los ojos en blanco, no queriendo hablar con el aprendiz con un coeficiente intelectual muy conmovedor. ¿Dónde están mis cosas? Preguntó Mo-fan. ¿Es Mo-fan? Gracias a los 2 colmillos que encontraste, he inventado algo extraordinario, ¿quieres tomar un, qué es el pequeño fuego en tu hombro? Uotuo se acercó a Mo-fan con los ojos entrecerrados. Mi bestia contratada. Mo-fan se quedó sin palabras. Agarró a la pequeña Flamebell saltando sobre sus hombros y agitó la pequeña y adorable muñeca de porcelana en su cabeza para darle una lección. ¿No te dije que no salieras solo? Está bien si quemas a alguien, pero no sirve si acabas quemando las flores y las plantas. Lin la Llama-Bell bajó la cabeza. Ella casi rompió a llorar, sintiéndose mal. Mo-fan se sintió impotente. Las bestias contratadas de otras personas se quedarían en el espacio contratado y solo aparecerían cuando fueran convocadas. La Flamebell, por otro lado, parecía tener un poder extraño, lo que le permite moverse libremente entre el espacio contratado y la realidad. Mo-fan no pudo hacer nada al respecto. Este debe ser la Llama-Bell. De repente, los ojos de Uotuo brillaron como un pedófilo pervertido al ver una adorable pequeña Loli. Estaba tan cerca de lanzarse hacia ella. ¡Ey, cuídate viejo! Dijo Mo-fan con severidad, deteniendo a Uotuo, quien estaba tratando de abrazar a la pequeña criatura. Uotuo tosió torpemente. Malo, estaba muy emocionado. Niño, dame un precio, te compraré la Flamebell. Cualquiera sea el precio que digas. La cara de Uotuo estaba enrojecida.
Ni siquiera actuó así cuando vio los colmillos del vampiro. Poco sabía Mofan, la Flamebel era básicamente la mascota soñada de todos los forjadores. Normalmente, solo los magos con elementos de fuego o de relámpagos podían convertirse en Forgemaster, pero los mejores maestros de perdones eran siempre invocadores con bestias contratadas con elementos de fuego, ya que podían ayudarlos en el proceso de forjar equipos. Las llamas procesaron diferentes materiales con diferentes efectos, por lo que al obtener el control de un tipo diferente de incendio, un Forgemaster podría insertar más energía en el proceso y forjar equipos de mayor calidad. Urotu era un maestro de ceremonias de 3 llamas, ya que tenía 3 tipos diferentes de fuego para forjar. Una criatura como una Flamebel usualmente tenía 2 tipos diferentes de fuego. En otras palabras, si Urotu pudiera obtener una Flamebel y entrenarla, se convertiría en un Forgemaster de 4 llamas, convirtiéndolo en un Forgemaster de renombre mundial. El único problema era que una criatura como la Flamebel no venía fácilmente. La mayoría de la gente solo escuchó sobre eso por rumores, en lugar de ver uno real. Aquellos que habían visto uno no eran lo suficientemente fuertes como para derribarla, y mucho menos poner sus manos en el amateo de una Flamebel. Con el fin de convertirse en un famoso forjador, el tacaño Urotu estaba dispuesto a gastar la mitad de sus posesiones a cambio de una Flamebel. Como tal, Urotu casi se volvió loco cuando vio a Mofan con una Flamebel. Simplemente le pidió a Mofan que le diera un precio, y no parpadearía aunque el niño le pidiera cientos de millones. Cálmate, cálmate, te ofreceré 1000 millones para venderme tu nieta. ¿Lo harás? Esta Flamebel no está a la venta, simplemente abandona. Mofan apartó al viejo loco. Mofan, oh no, hermano Mofan, solo véndeme. Pagaré cualquier precio que digas. El anciano era imparable, actuando sin vergüenza. El único paso que le faltó fue abrazar las piernas de Mofan, rogándole por la Flamebel. Li Junan estaba estupefacto. Todavía no entendía las escamas de la serpiente, y ahora había surgido otra pregunta impactante. ¿Por qué su maestro, que ignoraba tantos tesoros valiosos, estaba tan obsesionado con una pequeña muñeca de porcelana de fuego? ¿Dónde estaba su dignidad como maestro de forja? Mofan estaba totalmente indefenso contra el viejo Urotu. Rápidamente puso la Flamebel lejos. Urotu tampoco pudo hacer nada. Mofan simplemente no quería venderlo, independientemente de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Para adular a Mofan, Urotu le entregó rápidamente la armadura de la serpiente negra. El anciano, que inicialmente tenía la intención de estafar algunas tarifas extra del niño, inmediatamente decidió no hacerlo. ¿Qué tal esto? Ya que ella es tu bestia contratada, sería bastante molesto vendérmela. Te consideraré como mi aprendiz. Con la Flamebel, puedes convertirte fácilmente en un Forgemaster de 4 llamas, en cuanto a las tasas de aprendizaje, te daré un descuento, dijo Urotu con severidad. Nos vemos. Mofan tomó la armadura y se fue. Loco, ¿quién querría ser su aprendiz? Mofan tenía como objetivo convertirse en el mejor mago de todos los tiempos. No tenía ningún interés en falsificar nada.